Un hermoso día de invierno, el duque decidió tomar una decisión responsable. Se arrodilló, presentó la caja con el anillo y le ofreció a la duquesa hacer el trabajo de su vida. Rebeca estaba tan feliz que aceptó sin dudarlo, diciendo que si tuviera que renacer, aceptaría nuevamente la oferta. Pero ella no podía imaginar que realmente se convertiría en una obra de arte en la casa de Geoffrey Devonshire. El duque seleccionó las joyas que combinaran con los vestidos, decidiendo qué era apropiado y qué no. Les gritó a los sirvientes por traer las piedras y los collares equivocados. Rebeca preguntó si podía ir a la fiesta porque no había visto a sus amigos desde hacía mucho tiempo. Pero el duque inmediatamente le dijo que ya era hora de recordar que ella solo podía ir a donde él iba. Rebeca dijo que en todos los eventos con él no la deja decir una palabra y no le permite comunicarse en absoluto. El conde fingió no escuchar las palabras de su esposa y maldijo a los sirvientes en un tono autoritario. Después de la boda, Geoffrey encerró a Rebeca en una jaula de oro, no en sentido figurado, sino literalmente. La duquesa era simplemente una hermosa muñeca en manos del hombre que ella creía amar, hasta que un día el médico del tribunal le dijo que estaba embarazada. Rebeca comprendió que un niño en su familia se convertiría en un juguete más para el duque. Ella recogió algunas cosas y decidió huir por la noche a donde quiera que sus ojos miraran. La duquesa consiguió trabajo como limpiadora en un café. Fue duro, pero finalmente se sintió libre. Sus manos se volvieron ásperas, la piel de su rostro no estaba tan bien cuidada, pero todo esto era una nimiedad. Lo principal era que ella y el niño estuvieran libres del tirano. Como dicen, la alegría no viene sin problemas. Una noche, Rebeca se despertó porque una mano le tocaba la cara y se horrorizó. Al sentarse, vio a Geoffrey frente a ella. Él sonreía con picardía y la miraba a los ojos. El conde dijo que la muchacha era demasiado estúpida e ingenua y que pensaba que nadie la encontraría. Pero entonces la duquesa vio que la cuna de su hija estaba vacía. No había ningún niño en ella. Ella sacudió al conde por los hombros, rogándole que le dijera dónde había desaparecido su bebé recién nacido. Pero Geoffrey la agarró por la cara y le dijo groseramente que se había convertido en una pobre miserable. Rebeca se apartó y corrió hacia el pasillo para encontrar a su hija. No muy lejos, en las escaleras, vio a su antigua criada Alicia con un bebé en brazos. Se acercó a ella y comenzó a decirle que Alicia era la única persona en quien confiaba y la había traicionado. Pero mientras abrazaba a la niña fuertemente contra mi pecho, la sirvienta dijo que no tenía elección. La duquesa se enojó y exigió que le devolvieran a Psique, su pequeña hija. Pero en ese momento, Geoffrey la agarró del pelo con fuerza y la atrajo hacia él. Pero luego la empujó bruscamente al suelo y dijo que se había vuelto loca, pero que él ya tenía una excelente sustituta. Intentó nuevamente acercarse a la duquesa y quiso agarrarla, pero ella le mordió fuertemente en la mano hasta hacerle sangrar. El duque saltó hacia atrás, como si le hubieran picado, y presionó su otra mano libre sobre la herida sangrante. Y Rebeca estaba llena de ira y rabia, sus ojos brillaban de furia. El conde, lleno de ira, dijo que le gustaría mantenerla viva en memoria de los sentimientos pasados. Pero después de lo que había hecho, eso no sucedería. Rebeca intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada desde fuera y no pudo salir por sí sola. La habitación comenzó a llenarse de fuego. Las llamas se propagaron demasiado rápido. Entre el humo, el fuego y el aire caliente, la dama cayó al suelo completamente exhausta. Mentalmente pidió al destino que arreglara todo. Después de un momento, sus pesados párpados se abrieron y vio a la criada frente a ella borrosamente. Rebeca abrió los ojos y no podía creer lo que veía. Estaba sana y salva en el palacio, con su fiel sirviente a su lado. La niña preguntó cariñosamente si la señora se sentía bien, y luego agregó que sería posible reprogramar el evento de hoy. Al ver todo esto, y sin comprender plenamente lo que estaba sucediendo, Rebeca pensó que estaba en el cielo. Pero tan pronto como la criada abrió la puerta de la habitación, ya estaban dentro. Rebeca se dio cuenta inmediatamente de que aquello no era el cielo en absoluto, sino el infierno en el pleno sentido de la palabra. Regresó al pasado, a ese momento tan terrible, el día de la boda de su marido. Fue la segunda boda de su propio marido. Inmediatamente apareció el magnífico Geoffrey, con un traje deslumbrante y guantes blancos festivos. La pareja era muy hermosa. La novia era joven y hermosa. El novio también era guapo. Pero Rebeca miraba todo esto sin ninguna alegría o felicidad particular por los jóvenes.
La ceremonia fue muy emotiva. Los recién casados intercambiaron anillos y votos de fidelidad. Caminaron por la alfombra roja, sonriendo a todos los invitados mientras los felicitaban. Y entonces la mirada de Jeffrey se detuvo. Entre la multitud, se fijó en su recientemente adorada primera esposa. Sus ojos brillaban como dos diamantes, y él, sonriendo sarcásticamente, dijo que en una boda hay que sonreír y no estar triste. La niña recordó inmediatamente esa mirada. Siempre era tan agradable y amable para todos, pero fría para ella. Y en ese momento, ella lo tomó por amor y cuidado sincero. Alicia fue encontrada por Lady durante su paseo por el parque. La niña estaba tan débil que Rebecca la acogió y la cuidó hasta que se recuperó por completo. Cuando Alicia se recuperó, encantó tanto a la dama que la mantuvo consigo sin pensarlo dos veces. Rebecca le ofreció convertirse en sirvienta, porque después de la boda ya no tenía amigos y se sentía sola. Charlaron durante horas, rieron. La niña trenzó el cabello de la señora y le contó varias historias. Pero un día, durante la cena, que era en honor al cumpleaños de Alicia, Rebecca notó el extraño comportamiento de la niña. Ella se negó a comer, aunque sus platos favoritos estaban preparados. Rebecca se enteró de que Alicia estaba embarazada del hijo de su marido. Corrí inmediatamente a la habitación de Jeffrey para aclarar la situación, pero él estaba tranquilo como siempre. Jeffrey culpó a su esposa por lo sucedido, ya que fue ella quien trajo a la joven a su casa. Agregó también que la niña estaba demasiado cerca y era demasiado hermosa para pasar desapercibida ante su belleza. Rebecca no pudo decir nada en su defensa, pero él continuó. La señora se disculpó porque no habían tenido un hijo en 10 años, pero no podía creer que eso le pasara a ella. Ahora tomará a la sirvienta más cercana de la dama como su esposa. Rebecca bebió vino y observó cómo todos los invitados que la rodeaban se regocijaban con la nueva pareja. Y después de un rato, el carruaje la llevó a casa desde la ruidosa celebración. Ella conducía y pensaba en cómo le pudo haber pasado esto, pero la pregunta la atormentaba aún más. ¿Qué pudo haber sido del hijo que ella había esperado durante tanto tiempo de su amado esposo? La pequeña Psique, a quien meció en sus brazos durante tan poco tiempo. Una hermosa luz de luna caía sobre ella desde la ventana del carruaje. Se imaginó que su hija, como ella, sería una hermosa muñeca encerrada en la jaula de Jeffrey. Rebecca desvió la mirada hacia la ventana, intentando alejar todos los malos pensamientos. Ella comprendió que si regresaba aquí de nuevo ahora, ya no sería la misma, y no necesitaba hacer las paces, sino luchar con el conde. El carruaje pasó rápidamente junto a unos hombres en el bosque. Un hombre alto y de cabello oscuro logró captar la mirada triste de Rebecca. El gato sentado en su hombro dijo que el dueño estaba cautivado por la profundidad de sus ojos azules. Al hombre no le gustó esto, solo dijo que había visto a esta joven antes, acompañada de un conde y sin emoción. Pero el gato no continuó la conversación y huyó. Entonces se acercó otro hombre, era el criado del amo, y dijo que el carruaje venía de la boda. La morena dijo que esta era su tierra y que no quería ver problemas con sus numerosos invitados allí. El apuesto joven preguntó por qué la dama viajaba sola, pero el sirviente le explicó que el conde se había casado por segunda vez. Y así llegó un nuevo día. Rebecca estaba nuevamente en palacio, pero aunque era considerada la señora de la casa, esto era solo una convención. Todo el trabajo lo hacían las criadas y los mayordomos, y la dama ni siquiera podía darles órdenes sin permiso. Anteriormente, cuando le preguntaban sobre negocios, Jeffrey respondía que él mismo se ocuparía de ellos y que su trabajo era únicamente estar presente cerca de él. Y ahora ella está en el nuevo estatus de segunda esposa, nuevamente en el umbral de la misma casa. Recordó que el conde tenía una pasión muy fuerte por el arte. Rebecca pensó que sería bueno destrozar todo lo que había allí, hasta hacerlo añicos. Pero esto es demasiado difícil de implementar, ya que la habitación está cerrada y fuertemente vigilada. Su familia, o mejor dicho, ella también se convirtió en parte de este arte en la Galería Jeffrey. Para alejar estos tristes pensamientos, la dama decidió dar un paseo por el jardín que rodeaba el palacio. Pero entonces Alicia corrió hacia ella y cuidadosamente la cubrió del sol con una sombrilla. La criada dijo que hoy hacía demasiado sol, y por eso estaría encantada de acompañarlo a caminar para protegerlo de los rayos. Alice siempre estuvo ahí en esa vida, en el momento más difícil, cuando la esposa de su marido dio a luz y fue demasiado difícil. Alicia la llevó en secreto a la fiesta del pueblo y se atiborraron de todo tipo de cosas deliciosas.
Pero a esta alegría le siguió un terrible castigo con un látigo para Alicia. Jeffrey la golpeó tan brutalmente que ella quedó tendido en un charco de su propia sangre, muriendo frente a Rebecca. La señora se sintió culpable y quiso pagar este sacrificio. Cuando se le preguntó cuál era el mayor deseo de la criada, ella solo se rió en respuesta. Rebecca tomó la mano de la criada y dijo que estaba dispuesta a cumplir cualquier deseo que ella le pidiera. Alicia respondió que su deseo más importante era que su señora tuviera salud y que ella estuviera siempre ahí. Y así, mientras charlaban despreocupadamente, caminaron por el jardín. Una vez dentro del palacio, Rebecca subió las escaleras y se quedó mirando el tercer piso. Este era el lugar más alto, y solo el conde podía mirar a todos desde allí. Esta escalera conducía a una oficina cuya puerta estaba siempre cerrada. Quizás haya un secreto allí que él está ocultando a todos y que ayudará a Rebecca a derrocarlo. Pero de repente, un guardia le bloqueó el paso y le dijo que no podía subir más. La muchacha se giró bruscamente en la otra dirección y dijo que conocía las reglas de esa casa. Al regresar a las habitaciones, Alice preguntó si Rebecca quería ir a la oficina del conde. La criada aclaró una vez más que notó que la niña miraba hacia el tercer piso, donde está la oficina del conde. Rebecca compartió su deseo de llegar allí, aunque solo fuera por unos minutos. Alicia dijo que ahora era el momento perfecto. El conde se había ido y el guardia estaba relajado. Ella dijo en tono de broma que ayudaría a distraer a los guardias y que el resto dependía de la propia dama. Y así, unas horas después, Rebecca está en la oficina, algo que nunca había logrado hacer en su vida. Acercándose a la mesa, inmediatamente se encontró con el primer cajón y decidió abrirlo. Había allí muchos papeles diferentes, y en ellos estaban escritos muchos nombres, algunos de ellos conocidos por ella y otros no tanto. Ella agarró la pila y comenzó a leer rápidamente. El nombre de su padre estaba en ella. Entre los documentos había un papel que afirmaba que la familia de Obelia ya tenía derecho a poseer el terreno, y luego se declaró inmediatamente en quiebra. Luego, una y otra vez, en estos documentos había un expediente completo, y paso a paso cómo Jeffrey llevó a su familia a la pobreza. Todavía faltaba mucho tiempo para que se casaran, como lo demostraban las fechas de los documentos, y un poco más adelante descubrió cartas en las que sus amigos juraban que no se comunicarían con ella. Recordó cómo el conde había dicho que su padre había vuelto a pedir un préstamo, pero no se lo había negado a su suegro, aunque su tesoro tampoco era ilimitado. Luego la convenció de que todo lo que hacía era solo por amor a ella, pero resulta que había un plan de acción claro. Pero entonces los documentos se le cayeron de las manos. Se dejó caer al suelo y comenzó a recogerlos rápidamente. De repente, la puerta de la oficina se abrió y Jeffrey apareció en el umbral. Él inmediatamente dijo enojado: «¿Qué diablos está pasando aquí?». Rebecca estaba asustada y no sabía qué esperar de este hombre ahora. Ella fue la primera en ir a su encuentro, y de inmediato le expuso todos los argumentos que acababa de leer. Le arrojó los papeles a la cara y se limitó a decir de inmediato que ella podría haber arruinado su traje. Luego cogió una hoja, leyó lo que contenía y dijo que no había nada especial allí. La muchacha se molestó por esto y preguntó cómo era posible que él fuera el culpable de que ella no tuviera amigos y su familia estuviera en quiebra. Su voz se hizo cada vez más amenazante y añadió que debería haber elegido a sus amigos con más sabiduría desde el principio, y esto no habría sucedido. Y luego la agarró por la cintura y agregó que su propio padre era el culpable de lo que pasó con su negocio. Ella trató de apartarlo y le dijo que todo estaba planeado de principio a fin. Primero, el hombre envió a persuadir al padre para que invirtiera en un negocio que estaba perdiendo. En la siguiente etapa, él mismo se ofreció a ayudar a su padre con dinero para salvar la situación. Pero entonces el conde, como queriendo mirarla a los ojos y convencerla de que tenía razón, le dijo que debía permanecer en silencio por completo. Rebecca volvió a ver a ese malvado marido frente a ella, pero antes habría estado de acuerdo sin cuestionamientos con todo. Y ahora ella escuchaba todo simplemente en silencio, pero las pasiones rugían en su alma y su sangre hervía de odio. La besó y le dijo que su esposa debería comportarse con más modestia y que no le haría daño arreglarse. Algún tiempo después, la dama ya estaba en su cama y en sus aposentos. Cuando abrió los ojos, vio frente a ella a la nueva esposa de su marido. Rebecca se sentó y preguntó si realmente había pasado toda la noche allí. Alicia respondió que consideraba que era su deber cuidar a la duquesa mientras estaba enferma.
A Rebeca esto no le gustó nada, y le pareció bastante extraño, ya que recién se había casado y estaba siendo molestada por ella. Al principio, esta dulce niña le quitó su ropa y sus joyas. Entonces ella tomó lo más preciado en ese momento, mi marido. La noche en que Rebeca escapó, fue Alicia quien le abrió las puertas y luego la traicionó. La muchacha preguntó con sentimiento de culpa: ¿es realmente cierto que después de tanto tiempo, la señora la desprecia y no puede perdonarla? Rebeca se rió y dijo que la niña tomó su propia decisión. Alicia se enojó y preguntó de qué elección estaba hablando la duquesa. Luego se calmó un poco y dijo que no tenía elección. Jeffrey no la dejaría sola. Pero Rebeca se apresuró a recordarle a la muchacha los acontecimientos de días no tan lejanos. El día que la señora se enteró del embarazo, le ofreció mucho dinero y correr a donde quiera que sus ojos miraran. Pero Alicia dijo que ella es adulta y puede decidir por sí misma qué hacer con su hijo. Y luego añadió que, como ya es adulta, no debería poner excusas, sino ser responsable de sus actos. Alicia bajó la cabeza con sentimiento de culpa y dijo que solo quería ayudar. Rebeca dijo que ahora ambas son esposas y tienen un solo marido, y a él no le gustará que se peleen. Rebeca se acercó al joyero y dijo que quería agradecerle nuevamente por pasar toda la noche con ella. Había muchos pendientes hermosos con piedras caras en la caja, pero luego la duquesa dijo que la niña podía elegir cualquier cosa excepto la reliquia familiar. Alicia aclaró por qué no tenía tal reliquia si ahora era la esposa legal del conde, pero la duquesa lo dijo con un toque de sarcasmo, probablemente porque no era de origen noble. En ese momento, Jeffrey entró en la habitación y preguntó cómo estaban las chicas, y luego se dirigió específicamente a Rebeca y le pidió que arreglara su rostro para que tuviera una apariencia más decente. Acercándose, añadió que sería necesario acudir a una cena y que era necesario lucir muy bien. Alicia aplaudió y estaba muy feliz de prepararse para la fiesta. Jeffrey dijo que ella no necesitaba prepararse en ningún lugar, que estaría en casa y él iría con Rebeca. Luego agregó que este tipo de eventos son solo para personas con títulos, y ella no es una de ellas. Para evitar que Alicia provocara un escándalo delante de su primera esposa, se apresuró a despedirla. Pero en ese momento, Alicia dijo que quería la reliquia como regalo para ella misma, y a Jeffrey eso no le gustó. Rebeca explicó que el collar había quedado accidentalmente en la caja cuando quiso darle algo a la niña como regalo de agradecimiento. Esto dejó al conde un poco aturdido y no pudo responder de inmediato. Y luego dijo que no podía darle lo mismo, ya que no tenía título, y la niña gritó. El conde se apresuró a sacar a la muchacha de los aposentos de su primera esposa. Finalmente, Rebeca preguntó por qué regresaron tan rápido de su luna de miel. Alicia soltó inmediatamente que el conde había vendido la finca, donde se suponía que pasarían las vacaciones por unos cuadros. Una vez más, Rebeca se sorprendió de que su pasión por el arte permaneciera intacta. Y así, después de cambiarse de ropa y ponerse su traje de noche, Rebeca llegó a los aposentos de su supuesto marido. Vio lo hermosa que estaba su esposa y no pudo ocultar su sonrisa. Por un momento, Rebeca olvidó todas las cosas terribles que habían sucedido entre ella y su marido, y dijo que ella parecía igual que la noche de su 17º cumpleaños. Esa noche, hubo muchos invitados en el castillo en su honor, pero él, todavía joven, salió al balcón porque estaba aburrido de tanta diversión, y abajo 2 chicas estaban discutiendo. Entonces llamaron a Rebeca para solucionar el asunto, y ese fue su primer encuentro. La chica se rió por una discusión estúpida, y al chico le gustó mucho su risa. Él la miró y no podía quitarle los ojos de encima, y fue entonces cuando se le ocurrió un plan. Cuando Rebeca levantó sus enormes ojos azules hacia él quedó aún más cautivado por su belleza. Sus ojos irradiaban luz y sinceridad, y su sonrisa era fascinante. Fue en ese momento que decidió que esta chica se vería muy hermosa en su mundo ideal. Ella era perfecta para él como una hermosa muñeca en su imperio, y ahora ella sonrió igual que aquella noche, como si nada hubiera pasado. Y Alicia observaba con resentimiento cómo arrullaban desde la esquina de la puerta, y se sentía abandonada. Joffrey dijo que el carruaje estaba listo y que podían partir. Llegaron al palacio del propio emperador. Mientras tanto, el duque Johanses no quiso aparecer en el mismo baile en honor a la victoria en la guerra. Pero su sirviente Croa insistió y le explicó que la velada era en honor a su victoria y no podían oír. Agregó que las criadas ya le habían traído su traje formal. El duque dijo que no le gustaba todo ese ruido
y que no estaba interesado en ver a todos esos caballeros. Croa dijo que el emperador desea personalmente elogiar al ganador. El duque dijo que ni siquiera hizo ningún esfuerzo. Mientras tuvieran un talismán como un gato, no sería difícil para él. Érase una vez, la diosa Dafne otorgó un regalo que otorgaba gran poder a las personas. La gente podía conectarse mentalmente con los gatos y así se volvían más fuertes. Eran espíritus. Los gatos aparecían por todas partes y sentían que estaban a cargo. Pero la gente se dejó llevar tanto por su propio poder que cometieron un pecado justo en la iglesia, por lo que enfurecieron a la diosa. Ella se enojó y convirtió su don en una maldición. La diosa unió para siempre a los gatos y a las personas, y solo los más fuertes de la familia podían sobrevivir. La gente empezó a casarse muy joven para tener la oportunidad de tener más hijos. Julian Johansson no fue una excepción. Era fuerte por derecho propio y necesitaba casarse rápidamente. Su padre le advirtió de todas las formas posibles que ahora él era responsable de su familia. Pero el niño se resistió y no quería que la maldición continuara, y tampoco quería involucrar a una niña inocente. Pero el padre dijo que ese era su destino y que, por desgracia, ya no podía arreglar nada. Sus descendientes habían pecado demasiado. Pero la madre agotada le dijo a su hijo que no debía enamorarse. De lo contrario, sería aún más doloroso. Poco después su madre falleció y su padre encontró un sustituto para ella. Mientras tanto, Julián iba creciendo y no tenía prisa por formar una familia, y sobre todo, herederos. Pero también entendió que si no era él, entonces su hermana Lily tendría que responder. Pero la niña era demasiado joven e inocente para pagar por los pecados de otra persona, y se dio a sí mismo su palabra de que sería el primero en romper ese círculo interminable de maldición. Mientras tanto, el baile en el palacio de Su Majestad Imperial estaba en pleno apogeo. Jeffrey y Rebecca también aparecieron en el salón, y la muchacha buscó al duque con la mirada. No nos hizo esperar y pronto apareció entre los invitados. El emperador se acercó inmediatamente a él y le agradeció por la excelente batalla, y sin perder tiempo, se fijó en la muchacha pelirroja parada a lo lejos. Era la hija del emperador, la princesa Cantrín. El duque se dio cuenta inmediatamente de que el emperador quería casar a su hija con él para volverse más poderoso gracias a su don. El emperador miró al duque con cierta ambigüedad. Pero Julián se hizo famoso como Casanova, cambiando mujeres como si fueran guantes. Pero al emperador, aparentemente, los chismes no le molestaron y recomendó insistentemente a la princesa, e invitó a los jóvenes a bailar y conversar más cerca. A la princesa le gustó inmediatamente un duque tan distinguido, pero el hombre tampoco podía negarse al emperador. El emperador, por su parte, también veía beneficios tanto para su familia como para su posición en el país. Los jóvenes comenzaron a girar en un baile, pero al mirar a esta joven, el duque imaginó a su madre y recordó sus palabras. Y cerca estaba Rebecca bailando, y también miraba al duque. Ella tenía sus propios planes. En ese momento, Jeffrey giró la cabeza hacia él y le dijo que solo debía mirarlo a él. Pero la niña se recompuso rápidamente y dijo que simplemente se sentía mareada. La música terminó y el conde llevó a su esposa a sentarse a descansar. Pero como siempre, Rebecca se encontró en el rincón más alejado de la habitación, lejos de todos, y Geoffrey se fue a divertirse con los demás invitados, olvidándose de su esposa como algo innecesario. El duque estaba de pie bebiendo vino cuando escuchó una conversación detrás de él. Se giró y preguntó si la agradable voz femenina le hablaba, pero la niña dijo que era mejor no llamar la atención y fingir que cada uno hacía lo suyo. Agregó además que entre los invitados hay personas que actualmente los están siguiendo. Esto confundió al duque, pero no podía entender quién era esta chica y por qué comenzó esta conversación con él. Pero ella continuó y dijo que sabía cómo ayudar a deshacerse de su don maldito. El duque puso cara de calma, como si este tema no le preocupara en absoluto. Pero un poco después se volvió más hablador, porque la muchacha citaba demasiados hechos de su vida. Él le preguntó qué quería a cambio de su ayuda, y ella respondió que el duque debería invitarla a bailar delante de todos. No le gustó este giro de los acontecimientos, y dijo que no lo haría, especialmente si se veía obligado a hacerlo. La muchacha lo había dicho todo y no tenía nada más que añadir. La elección quedaba en manos del duque. Pero la duquesa ya se había retirado a su lugar. Solo tuvo tiempo de preguntarle su nombre. La muchacha se giró y coquetamente dijo que su nombre era Rebecca. En ese momento,
Jeffrey se acercó a ella y comenzó a regañarla por comportarse de manera inapropiada en público. Entonces, el conde volvió su mirada hacia el duque, que estaba a un lado, y dijo que era feo mirar así a la esposa de otro. No pudo pasar por alto el hecho de que se había sentido ofendido, y puso su vaso en la bandeja del camarero. Jeffrey era de aquellos que nunca compartían lo suyo con nadie. Su esposa era su propiedad. Así fue desde la juventud. Los jóvenes ya desde temprana edad se oponían entre sí, pero Jeffrey ya tenía debilidad por la belleza. Podía ser sobornado con objetos de arte. También consideraba a su esposa una obra de arte, y al igual que sus pinturas, solo él podía admirarla. Se apresuró a llevar a Rebecca a otra parte del salón de banquetes, pero trató de hacerlo lo más agradablemente posible en público. Todos los presentes, al ver esto, susurraban que era un marido muy delicado y galante. Pero el propio emperador no pudo evitar notar esta situación y preguntó qué estaba pasando. En ese momento, el duque alcanzó a la pareja que salía y les dijo que tenía una pregunta. El conde dijo a regañadientes que estaba escuchando, pero Johannes dijo que la petición era para su esposa. Julián simplemente preguntó si a Rebecca le gustaría bailar con él. Ella le había preguntado al duque sobre esto antes, pero no pensó que él decidiría tan rápidamente. Jeffrey la empujó y le dijo que no debía aceptar bailar con nadie más que con él. Aquí el emperador intervino en el diálogo y dijo que no había nada malo en bailar con otro hombre, y lo permitió. Entonces el emperador se volvió hacia el conde y le dijo que su esposa ya había bailado solo con él en el baile. Por eso insistió. Dirigiéndose a Julián y Rebecca, dijo que él personalmente dio su aprobación para que pudieran bailar. El emperador notó inmediatamente que el duque probablemente sentía un deseo por las esposas de otros y que más tarde podría usar eso en su contra. Pero Geoffrey no permitió este baile y acusó al duque de tratar a su esposa con rudeza. Julián extendió su mano hacia la dama y una vez más la invitó a bailar. Ella aceptó de inmediato porque era su plan y resultó ser muy útil. El duque, en agradecimiento por su consentimiento, besó tiernamente la mano de la dama. Y entonces empezó a sonar una música preciosa y empezaron a bailar. Aquí Julián comenzó su conversación sobre por qué ella quería ayudarlo con la maldición y qué quería a cambio. Rebecca estaba un poco asustada al principio, porque él inició la conversación tan abruptamente e inmediatamente, pero luego se dio cuenta de que no tendría otra oportunidad. Comenzó la conversación diciendo que todos sabían que su marido ahora tenía otra esposa. El duque no pudo evitar hacer un comentario sarcástico y le preguntó si estaba buscando un segundo marido. Ella se rió y dijo que, por el contrario, quería divorciarse y luego que él la tomara como esposa. Julián no entendía si era una broma o no, pero la muchacha repitió que quería casarse con él y ayudarlo con la maldición. Pero el duque le preguntó por qué necesitaba todo eso y qué le aportaría ese matrimonio, que solo sería en el papel. Revoloteando en la danza, dijo que del duque obtendría el poder mágico de una maldición, y esto la ayudará a romper y pisotear a la familia Devonshire. El mundo de Geoffrey se derrumbará. Luego simplemente añadió que no tenía prisa en responder y pidió que le enviaran a Leo al palacio con la respuesta. La música se detuvo, el baile terminó, y Rebecca solo dijo que esperaba que el duque tomara la decisión correcta. El duque quedó en completo shock por lo que estaba sucediendo. Todavía no entendía quién era esta mujer y cómo sabía todo esto. Rebecca le agradeció por el baile y dijo nuevamente que esperaría una respuesta. Ella sonrió dulcemente al duque y recordó que en su vida anterior nunca había tenido la oportunidad de comunicarse con él. En ese momento, Geoffrey voló hacia ella y le agarró la mano con fuerza. La arrastró a la fuerza hacia la salida, tanto que la niña literalmente se arrastraba detrás de él. En la calle, Geoffrey metió a la niña en un carruaje y le dijo que se fuera a casa inmediatamente. Ella aceptó dócilmente y en silencio, dándose cuenta de que en casa él no sería tan amable. Pero al final gritó que ella lo había deshonrado con su comportamiento hoy. El carruaje partió. Él estaba parado en la calle y en ese momento el duque se le acercó. Geoffrey se dio la vuelta con expresión inquieta y dijo: Julián lo estaba siguiendo. Pero el duque solo dijo que no tenía derecho a tratar a Rebecca como una cosa. Luego dijo que su comportamiento estaba muy lejos del de un verdadero conde, que lo único que venía de ese título era su edad y nada más. El conde respondió que no le correspondía a él juzgar, ya que él mismo tenía una reputación poco atractiva para ser un duque. Pero entonces aparecieron los gatos junto al duque,
pero él comenzó a calmarlos. Los ojos de Julián brillaron como los de un gato, pero dijo que aunque el conde era un mal hombre, ese no era el lugar para castigarlo. Al marcharse, el conde dijo que el duque se arrepentiría mucho de comportarse de esa manera, y luego empezó a estornudar mucho. Tenía una alergia terrible al pelo de gato. Croa salió corriendo a la calle, sin aliento, y preguntó qué estaba pasando. Julián parecía desconcertado, y dijo que no era nada grave, pero que había decidido casarse pronto. Y luego añadió con una sonrisa que había una pequeña circunstancia. Su prometida todavía estaba casada. Mientras tanto, el carruaje trajo a Rebeca a casa. Ella llegó a su habitación y se dio cuenta de que Alice no estaba para nada habladora. Rebeca comenzó a contar cómo había ido el baile, y luego la criada entró alegremente en un diálogo con preguntas. La dama compartió que había bailado con el duque y que el propio emperador había insistido en bailar. La criada dijo que solo había oído buenas noticias sobre él, pero Rebeca, con lágrimas en los ojos, dijo que deseaba poder creerlo. Pero su diálogo fue interrumpido por fuertes pasos y gritos en el pasillo. Rebeca comprendió que su marido había regresado y que ahora habría un enfrentamiento por su comportamiento. La puerta de la habitación se abrió de golpe. El malvado conde entró, y la duquesa y su doncella estaban arrodilladas en el suelo. Dijo que estaba contento de que ella admitiera su culpa, pero que eso no era suficiente, y extendió su mano hacia la criada que estaba detrás de ella. Ella le dio una bandeja sobre la cual estaba el látigo. Comenzó a golpear a Alicia en la espalda con todas sus fuerzas y a decir que la criada de la señora era la responsable de todo lo malo. Rebeca no podía verlo y rogó que parara. Comprendió y admitió su culpa. Al oír estas palabras, sonrió con picardía y dejó de torturar a la criada. Y luego se sentó frente a su esposa y le dijo que ahora debía pensar en su comportamiento si no quería que volviera a suceder. Acarició la mejilla de Rebeca, con cierta dulzura, pero al mismo tiempo con todo el odio que ella se permitía comunicar a otro. El conde se fue y les dijo a las criadas que hoy estaría con Alicia, y que lavaría a esta esposa y curaría a la golpeada. Rebeca corrió inmediatamente hacia Alice. Se sentía culpable delante de ella, pero entre lágrimas la criada sonrió y dijo que para ella eso era una tontería. Lo importante era que su señora estuviera sana. La señora apretó a la niña contra su pecho y dijo que trataría de no someterla a una tortura tan terrible en el futuro. Pero entonces, Rebeca agarró a la criada por el cuello y le preguntó por qué sonreía cuando Geoffrey tomó el látigo. De repente recordó que fue ella quien la ayudó a entrar a la oficina y un momento después apareció su marido allí. Solo ella sabía de las acciones que Rebeca había estado realizando en los últimos días. La muchacha fingió no entender lo que se estaba discutiendo y trató de soltar las manos de su señora. La duquesa nuevamente fue invadida por los recuerdos de que en el pasado las doncellas habían sido cambiadas y transferidas lejos de ella muy a menudo, pero ésta había estado con ella por mucho tiempo. Ella la apoyó en sus pensamientos y siempre estuvo dispuesta a ayudar. Ella empujó a la criada herida y se dio cuenta de que era el hombre de Geoffrey. Después de ordenar sus pensamientos, la duquesa dijo que sabía sobre el castigo y la traicionaba todos los días. Pero la muchacha añadió que tenía dos opciones. No podía vivir así y mañana iría y la despedirían. Rebeca sugirió que huyera antes del amanecer, y entonces Alice permanecería viva y podría construir una nueva vida. Pero ella dijo que la señora siempre ha sido y seguirá siendo de buen corazón, y es por eso que su marido la trata así. Rebeca le pidió a la criada que aclarara exactamente qué quería decir. Alicia dijo que la señora lo tiene todo, y puede vivir y ser feliz, pero siempre está insatisfecha con algo. Rebeca quedó impactada por tales palabras, y dijo que realmente no podía entender que la hubieran convertido en una muñeca, sin derecho a voz ni opinión. La criada continuó diciendo que el conde la viste con las mejores ropas y le da joyas y sus cuidados, pero ella frunce el ceño. Alicia continuó diciendo que muchas veces ella misma quiso tomar asiento al lado del conde. Ella miró a su señora con desprecio y dijo que no se arrepentía en absoluto de haber servido al conde. La criada empezó a reprocharle a Rebeca su mal comportamiento y a decir cosas desagradables sobre ella. Pero entonces apareció otra chica. La niña golpeó a Alice en la cabeza con un objeto de madera y ella cayó inconsciente al suelo. La muchacha con cara de piedra dijo que el baño estaba listo. Luego agarró fácilmente a la criada medio muerta por el cabello y la arrastró. Dejada sola, Rebeca no sabía qué pensar ni en quién confiar ahora, rodeada de la gente de Geoffrey.
Ella se sentó en el suelo, y enormes lágrimas cayeron sobre sus delgadas manos. Rebeca no entendía por qué le estaba sucediendo todo esto, y por qué estaba siendo traicionada por las personas en las que más confiaba. Ella intentó calmarse, pero sus ojos parecían no obedecerla, y las lágrimas fluyeron solas. La muchacha no sabía cuánto tiempo había pasado desde que las criadas se habían ido, pero la que había preparado el baño nunca regresó. Era de noche profunda, y una luna enorme brillaba en el cielo. Rebeca se acercó a la ventana abierta, y mirando a lo lejos, pidió al destino fuerza y una señal de que todo estaría bien. Mientras tanto, un extraño sirviente arrastró a Alicia al templo. Después de haber metido a la niña dentro del edificio, la sacudió bien hasta que recuperó el sentido. Alicia dijo que podría haber sido más cuidadosa, que ya había tenido suficiente por hoy. Pero la nueva muchacha permaneció en silencio, y la criada herida trató de comprender lo que estaba sucediendo. Jeffrey y un hombre con una capa negra entraron al edificio por otra puerta. Elogió a la muchacha de cabello negro por el trabajo bien hecho. Ella asintió en silencio y dijo con una voz apenas audible que estaba contenta de intentarlo. Con una sonrisa pícara, el conde dijo que quien la recomendó tenía razón en su fidelidad, y añadió que a partir de mañana ella serviría a Rebeca y le informaría de todos sus pasos. Le ordenó a su asistente que terminara el trabajo con Alice y se fueron. La niña quedó completamente sola y en la oscuridad. Y entonces llegó un nuevo día. Rebeca se despertó. Había una chica parada al lado de la cama. Se presentó como Cana y dijo que a partir de hoy ella era la nueva sirvienta. Rebeca miró a la muchacha con gran desconfianza. Ella entendió que este era otro de los juguetes de su marido, que funcionaba según lo ordenado. Pero cuando la dama se sentó en el tocador, la niña manejó su cabello con mucho cuidado y destreza. Rebeca pensó que este tenía habilidades, y estaba atormentada por la pregunta de qué pensaba y sabía Jeffrey sobre los acontecimientos de la noche. Pero luego la propia Cana dijo que el conde no sabía ningún detalle sobre la conversación entre Alice y la dama. La duquesa se enojó inmediatamente, agarró a la niña de la mano y dijo que era imposible leer las mentes tan directamente. Pero Cana dijo que estaba del lado de Rebeca y que sus palabras eran la pura verdad. Le entregó una bufanda bordada y le dijo que la conservaba en memoria de la vida que había salvado hacía muchos años. Rebeca reconoció el objeto. Era una bufanda que ella misma había bordado. La niña continuó diciendo que hace muchos años la salvó de la muerte y ahora quiere pagarle con la misma moneda. Cuando Cana era una niña, su padre quería venderla a un burdel para pagar sus deudas. El dueño del establecimiento, al ver a la frágil niña, dijo que estaba demasiado delgada y no podría trabajar. La niña, mirando a su alrededor, se horrorizó al ver lo que su padre estaba preparando y decidió que debía huir. En el momento justo, apartó la mano y corrió tan rápido como pudo, sin mirar atrás, hacia donde quiera que sus ojos miraban. Corrió tan rápido que no se dio cuenta de cómo se lanzó justo debajo de los cascos de los caballos. Rebeca bajó del carruaje, todavía muy joven e ingenua, pero muy amable a pesar de su título noble. Pero el padre también corrió tras la niña y la llamó entre la multitud. Al oír la voz, ella se asustó. Entonces Rebeca la levantó y la llevó hasta el carruaje. La muchacha dijo que arruinaría el vestido, pero la duquesa dijo que era una nimiedad. Subieron al carruaje y Rebeca notó que la niña tenía una herida. La señora abrió su pequeño bolso y comenzó a buscar un pañuelo. Ella le vendó la mano y dijo que haría más recuerdos como este más tarde, pero ahora lo necesitaba más. Y después de que la duquesa llevó a la niña al refugio Libertas, esta bufanda calentó su alma con un agradable cuidado. Y ahora, con lágrimas en los ojos, se alegró de tener la oportunidad de agradecerle. Y la bufanda era prueba de sus palabras. Rebeca miró a la niña con esperanza y realmente quería creer lo que oía. Además, recordó que cuando le regaló esa bufanda a Jeffrey, él la aceptó como una baratija. Cana dijo que estaba lista para demostrar su lealtad a la dama y que ella no era la persona del conde. Ella quiere ayudar sinceramente a la duquesa y ser su amiga devota. Rebeca realmente quería creer, pero los acontecimientos de los últimos días la estaban asustando. Cana dijo que quería demostrar que estaba del lado de la dama y que se podía confiar en ella en todo. La señora respondió que todo estaba bien, pero que primero tenía que ganarse la confianza de Geoffrey. Y para ella personalmente, quiere un mechón de cabello del conde. Pero no solo un cabello, sino un mechón de cabello cortado de manera desigual. La niña dijo que lo haría todo sin ninguna dificultad.
En ese momento, alguien golpeó la ventana de la habitación. Las chicas se giraron y vieron un lindo gato. Rebeca dijo que la criada podría estar libre por hoy. Ella abrió la ventana y dijo con cariño que así es Leo. El gato se estiró perezosamente y tenía un pequeño pecho alrededor de su cuello. Y en ese cofre estaba la tan esperada respuesta del duque. Rápidamente sacó un trozo de papel y comenzó a leer con deleite lo que él escribía. El duque Johannes aceptó una reunión para discutir el próximo acuerdo. Y entonces, la señora inmediatamente transmitió la respuesta de que sería mejor reunirse en el refugio Libert y con ropa bastante discreta. Entonces, Julián se volvió hacia su dulce gato, pero se mostró reacio a hacer contacto con él, y luego se dio la vuelta por completo. Pero el duque dijo que la tarea era muy importante y no podía confiarse a nadie más. El duque se sentía culpable hacia su mascota, pero Leo también se ofendió. Él se consideraba el gato principal, y cualquier gato de jardín podía hacer semejantes tonterías. Miró a su amo con completo desprecio, como si intentara convencerlo con la mirada, y luego saltó y dijo que iba a comer y que no quería oír nada más. El duque se dijo a sí mismo que no entendía el propósito de esta conexión espiritual con el animal si no se escuchaban el uno al otro. Pero luego volvió sus pensamientos a la carta que había recibido y sonrió levemente. No entendía si era indiferente o si las palabras que la dama pronunció en el baile le habían conmovido. El duque quería librarse de la maldición, pero no entendía si podía confiar en un hombre al que no conocía en absoluto. Amaneció un nuevo día, pero el castillo se despertó por el grito salvaje del conde. Los guardias de seguridad llegaron corriendo ante el ruido, y los chicos quedaron impactados por lo que vieron. Alguien arruinó el corte de pelo del conde durante la noche, cortándolo a mechones, y esto lo puso terriblemente enojado. Intentaron no mirar al conde para no reírse, pero él gritó que tenían que encontrar al que le había gastado semejante broma. Mientras tanto, la señora se despertó y vio una caja en la mesa de noche. Cuando lo abrió, allí estaba un mechón desordenado del cabello del conde. Rebeca dijo con una sonrisa que la criada había demostrado su lealtad. Un poco después, Cana entró en la habitación y me saludó como si nada hubiera pasado. Ella trajo una tina con agua para que la señora pudiera lavarse después de dormir. Preguntó cómo dormía la señora, si todo estaba bien, y añadió que la tarea estaba cumplida. La señora sonrió y dijo que entendía, y pidió que le prepararan la ropa más opaca. Un poco más tarde, Jeffrey, Alice y Rebecca estaban desayunando en la misma mesa en la sala de estar. Entonces, Alicia le pidió a la criada que le trajera otro plato de comida, ya que no estaba llena, pero Jeffrey dijo que ya tenía suficiente. Alicia se molestó y recordó que estaba embarazada y necesitaba comer por dos. El conde dijo que si no se controlaba aunque sea un poquito, se pondría fea y la echaría. Pero entonces Rebecca se levantó y dijo que él era demasiado cruel con la chica embarazada. Ella lo miró con una mirada dulce y le dijo que necesitaba ser más amable. Jeffrey también la miró, y por un momento pareció como si no hubieran discutido el otro día. Se volvió hacia la criada y le dijo que podía traer otro medio plato para Alice. Pero entonces Alicia se enojó y dijo que ya no quería comer más y que no necesitaba medio plato. El conde tampoco pudo contenerse y gritó que ella reaccionaba con demasiada dureza a todo. Pero entonces Rebeca lo tomó de los brazos, lo calmó y trató de convertirlo en una broma. Él no esperaba tanta ternura de ella y de inmediato se quedó en silencio. Pero luego, sonriendo dulcemente, Rebeca añadió que no le haría daño cortarse aún más el pelo. Se pasó las manos por el pelo y dijo que estaba de acuerdo. Tal vez un corte de pelo corto le quedaría bien. Y luego dijo coquetamente que hoy quería salir a caminar. ¿Le importaría? El conde se tensó e inmediatamente preguntó a dónde iba. La niña dijo que quería ir al refugio, que iba allí a menudo, pero aparentemente él simplemente lo olvidó. Entonces el conde la miró y dijo: «Está claro por qué lleva un vestido tan gris», y luego añadió que era mejor parecer una mendiga que tener toda clase de sinvergüenzas pegadas a ella. Ella lo abrazó nuevamente por los hombros y pensó que un pequeño truco le permitiría conseguir lo que quería. Alicia estaba tensa y enojada por todo esto. Parecía que iba a estallar de ira. Mientras tanto, el duque y su sirviente discutían la próxima reunión. Croa insistió en que el duque debía estar a la altura de su estatus y no simplemente caminar por ahí sin rumbo. Pero el duque estaba completamente inmerso en sus pensamientos sobre el próximo encuentro.
Croa no podía creer que el duque estuviera tan influenciado por una chica extraña. Julián dijo que tuviéramos cuidado con nuestro lenguaje, porque estamos hablando de la futura duquesa. Y en general, añadió que no se debe hablar mal de la niña. Ella se ofreció a ayudar. El duque, sobre todo, quería deshacerse de la maldición, pero Croa insistió en que no había solución durante tantos años, y aquí estaba ella. El duque se rió entre dientes, pero dijo que sentía que ella no estaba mintiendo. Y luego añadió que primero se reunirían, y ella le explicaría su plan. Croa escuchó y no podía creer lo que oía. Había estado con el duque durante tantos años, y ninguna chica lo había influenciado de esa manera. Lo recuerda desde el momento del funeral de su madre, y entonces el joven duque dijo que no había nadie más cercano a él que él. Croa pasó todo su tiempo libre estudiando cómo derrotar la maldición, pero nunca encontró la respuesta. Y entonces una señora al azar le hizo señas y él lo creyó como un niño. Croa dijo que él también iría a la reunión y que no dejaría ir al duque, aunque estaba más preocupado por la dama. Y así nuestros héroes llegaron al lugar, el refugio de Libert, donde corrían los niños. Rebeca llegó allí con su fiel sirviente Caná. El personal del refugio se acercó a ella con cuidado y le dijo que estaban muy contentos de ver a la señora allí y que su ayuda era muy valiosa para ellos. Una de las muchachas se inclinó y dijo que el invitado ya estaba esperando a la señora adentro. Pero en algún lugar cercano había un hombre con una capa que observaba lo que estaba sucediendo. Cana pensó que sería bueno hacer las cosas más fáciles. Al ver esto, Rebeca se puso un poco cautelosa, pero la abadesa del orfanato la distrajo. Al entrar, Rebeca hizo una cálida reverencia y sonrió en señal de respeto. Pero entonces se quedó paralizada ante el encuentro inesperado. Ella reconoció al sirviente del duque Croa, pues ya lo había conocido en una vida pasada. Habiendo huido de su marido, la dama encontró refugio en el albergue libertino. Se encontró con Croa cerca de las paredes del refugio, pero estaba exhausto y parecía bastante inútil. Le dijo a mucha gente que servía como mayordomo en la familia del duque, pero nadie le creyó, y solo Rebeca se dio cuenta de que estaba contando cosas que solo alguien cercano a la familia ducal podía saber. En ese momento, el duque estaba muy débil y postrado en cama debido a una maldición. Ella lo cuidaba y estaba a su lado, y él hablaba constantemente del duque. Pero cada vez que pronunciaba la palabra maldición, comenzaba a toser sangre. Pero el día que su vida terminó, dijo que había encontrado una manera de vencer la maldición. La niña se disculpó y dijo que no podía contar todo de inmediato hasta que se diera cuenta de que la ayudarían. Ella miró a los hombres con ojos suplicantes. Entonces el duque se volvió hacia Croa y le preguntó por qué no había dicho que conocía a esa dama. Pero el sirviente agitó las manos, negando que la veía por primera vez en su vida ese día. Rebeca se rió y dijo que le gustaría comenzar a discutir su futuro acuerdo prenupcial. Croa los dejó y se sentaron a la mesa de negociaciones. La señora entregó el acuerdo. Dijo que en este documento enumera los puntos principales y obligatorios. Estos incluían un título, apoyo financiero y la concesión de un regalo para aplastar a Devonshire. El duque lo leyó con atención, pero no le gustó todo lo que decía el acuerdo. Lo primero que preguntó fue por qué cumpliría su parte del acuerdo solo después de la muerte del conde. Rebeca dijo que era personal y que tal vez lo compartiría con el duque algún día, pero definitivamente no ahora. Julián luego preguntó por qué había una cláusula que decía que alguien podía tener una aventura sin el consentimiento de la otra parte. Continuó diciendo que según el contrato, ellos todavía se convertían en marido y mujer, y eso era inaceptable. Rebeca señaló que estar en desacuerdo con este punto significaba que él estaba preocupado por su reputación. Dijo que quería corregir esa cláusula. De lo contrario, el contrato no se firmaría. La muchacha dijo que había redactado esta cláusula teniendo en cuenta los intereses del duque, pero que estaba dispuesta a cambiarla. Tiró el documento sobre la mesa y dijo que o era como él decía o no era. Luego agregó que a pesar de que ese era su acuerdo, el matrimonio se celebraría de acuerdo a la ley y quienes los rodeaban debían creer en ello. Ella escuchó esto y no creyó que el duque fuera tan cariñoso. Ella dijo que arreglaría todo ahora. Solo necesitas esperar un poco. El duque dijo que no tenía prisa. Unos minutos después, la muchacha le entregó al duque un nuevo documento. Empezó a releerlo de nuevo como si fuera la primera vez. Luego dijo que todo le parecía bien y se despidió con el documento en sus manos.
Se acercó a la vela que estaba sobre la mesa cercana y prendió fuego al acuerdo que acababa de firmarse. Rebeca observó con horror lo que estaba sucediendo. Cuando los papeles se quemaron, el duque dijo que no iban a traicionarse ni a tenderse una trampa, y que esta era una prueba innecesaria. Pero luego se volvió hacia la señora y le preguntó si todavía quería traicionarlo, pero no quería admitirlo. Sus ojos se volvieron tan ardientes como los de un gato en la noche. Rebeca se rió y dijo que quería casarse con él lo antes posible. El duque entonces le preguntó cuáles eran sus planes para el futuro, ya que el conde era bastante fuerte y astuto. La dama preguntó si el duque sabía en qué se basaba el imperio de Devonshire. El duque quedó muy sorprendido de que el imperio estuviera formado por pueblos divididos en determinadas zonas. Primero vienen los trabajadores asalariados, que son las criadas y los mayordomos, luego los vasallos, que participan en la toma de decisiones. La tercera zona es la de las escoltas, que deben estar cerca en todo momento, y la orden de caballería, que custodia los secretos del conde. Pero los más desesperados toman su lugar y son llamados sabuesos, listos para las más viles hazañas. Estas personas están subordinadas no por lealtad, sino por sus debilidades, que Joffrey explota hábilmente. El duque concluyó que debían empezar con los perros, ya que serían más fáciles de dominar. La señora dijo que trataría de encontrar la manera de quitarles los collares que les había puesto el conde. Al duque le gustó la forma de pensar de la dama, pero estaba más interesado en cuál era su papel en todo este asunto. Ella dijo que quería abrir su propio negocio comercial y que necesitaba un gerente comercial. Julián sugirió que por ahora podría ser un observador y aportar fondos para esta actuación. Luego añadió con calma que tenía dinero más que suficiente y que ella podía tomar todo lo que necesitara. Rebeca se rió y dijo que le resultaba difícil salir del castillo sin la supervisión del conde y que necesitaba a alguien que la guiara. Luego miró al duque y le preguntó qué sabía sobre la hierba garra del diablo. Esta hierba tiene un veneno poderoso, pero pocas personas saben que no solo mata, sino que también cura y da juventud. Si se procesan sus hojas, se obtiene un tinte muy bueno, por el que se paga mucho dinero. El duque precisó que necesitaba conseguir dichas hojas, pero la dama le respondió que solo las cultivadas localmente eran aptas para ello. Entonces, Julián quedó completamente confundido sobre lo que debía hacer en toda esta historia. Ella compartió el conocimiento que tenía de su vida pasada. En aquella época hubo un botánico que descubrió las propiedades de esta planta. Si comes hojas frescas de la hierba, aparecerá una erupción y la persona estará enferma durante mucho tiempo. Pero cuando la enfermedad remite, el cuerpo se limpia y rejuvenece, y la juventud es lo más valioso que tiene el conde. Hubo un tiempo en que invirtió mucho dinero en el cuidado de la piel de las mujeres. La única razón por la que la ama es su belleza. Añadió con tristeza que si no había un cuadro bonito, el conde no lo conservaría en su casa y cerca de él durante mucho tiempo. Esta es la única manera de dejar de ser su esposa legal lo más rápido posible. El duque miró a Rebeca con horror y no creyó que hablara en serio. Después de escuchar sus argumentos y sugerencias, añadió que deben trabajar duro. Luego dijo que a partir de hoy son considerados socios comerciales, y en señal de ello, extendió su mano hacia la señora para sellar todo una vez más con un apretón de manos. Rebeca regresó a casa y Joffrey la estaba esperando, reprochándole por llegar más tarde de la hora acordada. Pero luego inmediatamente cambió de tema y dijo que cambió su peinado siguiendo su consejo. La muchacha inmediatamente dijo con una sonrisa que no hacía falta decir nada. Se dio cuenta de que el nuevo estilo le sentaba muy bien. El conde se acercó a su esposa y le dijo que la había estado descuidando durante mucho tiempo desde la aparición de Alicia. Por eso sugiere que pasen el resto del tiempo de hoy solo ellos dos. Rebeca recordó inmediatamente cómo la había torturado y atormentado en esa vida, y ella no quería volver a eso más que nada. Pero el conde dijo que debía quitarse esos harapos, ponerse su mejor vestido y acudir a él. Y después de un rato, la criada estaba ayudando a abrochar el mejor vestido. Rebeca se miró al espejo y se dijo que era muy guapa. Y ahora, mientras subía las escaleras para ir a la habitación del conde, fue atacada por el miedo. Pero de repente, Alicia se acercó desde arriba y le preguntó si iba a ver al conde. Alicia dijo con deleite infantil que Rebeca se veía muy hermosa con ese vestido. La muchacha le agradeció el cumplido y un plan pasó por su cabeza. Luego Alicia continuó diciendo que la belleza de la dama no es eterna,
pues su actual esposa es mucho más joven que ella. Rebeca dijo con calma que no le importaba que la muchacha se llevara toda la atención del conde, hasta la última gota. Pero luego agregó que si queda embarazada, Alicia y su hijo quedarán en segundo lugar. Los ojos de la niña se llenaron de ira y apretó los dientes con rabia. En un segundo, Alicia le dio a Rebeca una poderosa bofetada. Había criadas en el pasillo que oyeron un ruido en las escaleras. En la pelea que siguió, Alicia tropezó y cayó. Rebeca se lanzó tras ella para atraparla, y su plan tenía que ser perfecto. Tras la caída, la niña sufrió algunas lesiones en el rostro, pero solo dijo que la sorpresa en su estómago le salvó la vida. En ese momento, las criadas corrieron hacia las escaleras y preguntaron cómo podían ayudar. El propio conde salió al pasillo para escuchar el ruido y averiguar qué estaba sucediendo a tan hora tardía. Vio a Rebeca sentada y arañada e inmediatamente corrió hacia ella, empujando a Alicia. Mirando a los sirvientes, dijo enojado que si hubiera cicatrices en el rostro de su esposa, entonces todos responderían con sus vidas. Rebeca inmediatamente comenzó a hablar de que Alicia no tenía ninguna culpa y que no debería regañarla. Estaba abrazando a su esposa, y en ese momento Cana llegó corriendo y dijo que podía llevar a la señora a la habitación y llamar a un médico. La criada levantó ligeramente a la niña y se dirigió a sus aposentos, y el conde se volvió hacia Alicia y le dijo que era necesario enviarla al Palacio de la Luz por tiempo indefinido. La muchacha le rogó y le pidió que no lo hiciera, pero el conde no estaba dispuesto. Dijo que hasta que ella aprendiera a comportarse, sabría cuál era su lugar lejos de él. Mientras tanto, Cana estaba vendando la pierna herida de la dama y diciendo que no estaba siendo demasiado cuidadosa consigo misma. Rebeca se rió. Tenía la cara cubierta con una venda, pero estaba muy feliz por lo sucedido. En esa vida, Alicia cayó tanto que la liberaron del conde durante 2 meses. Cana preguntó de qué otra manera podría ayudar. La señora preguntó qué le pasaba a Alicia y qué novedades sabía del invitado que Rebeca había invitado. Cana dijo que la muchacha estaba castigada y que el invitado llegaría, y el conde no se opuso, sino que por el contrario la apoyó. Y en ese momento, una elegante dama con un vestido rojo y un pequeño bolso apareció en el umbral de la habitación. Fue la madre de Rebeca quien llegó, a quien hacía mucho tiempo que no veía. La madre dijo que ya sabía lo sucedido y preguntó por qué su hija era tan descuidada. La mujer dijo que estaba preocupada por su hija. Entonces Rebeca preguntó, si eso era cierto, ¿por qué su madre no escribía ni una sola carta para averiguar cómo estaba su hija? Pero Rebeca recordó el consejo que le había dado su madre el día de su boda, de que no debía tener un hijo con el conde. De lo contrario, sería una trampa. El conde vino a pedir su mano en matrimonio, pero su madre se opuso inmediatamente y pudieron rechazarlo al primer intento. Pero luego sucedió que mi padre perdió una gran cantidad de dinero debido a malas inversiones. Y el propio Devonshire apareció en la puerta con dinero y dijo que estaba dispuesto a ayudar, pero a cambio de casarse con Rebeca. Desafortunadamente, en ese momento, esta era la única salida para su familia. La madre tomó la mano de la niña y le dijo que tenían que irse, huir, para seguir con vida. Pero Rebeca no podía dejar todo así, porque además de ella, también había una hermana y un hermano menor, y el conde destruiría a la familia. Pero entonces su madre la llamó Rabino, con ternura y cariño. La niña rompió a llorar, porque así la llamaba su madre cuando era apenas una niña. Entonces, Cana trajo un pañuelo para la señora, y la madre inmediatamente preguntó enojada de dónde venía ese sirviente. Rebeca tranquilizó a su madre y le dijo que esa sirvienta era su persona de confianza. Luego la dama compartió que quería divorciarse y luego volver a casarse con el duque Johannes. Pero Rebeca me pidió que no le contara más esto a nadie, y mucho menos a mi padre. Pero la madre le preguntó por qué pasaba por tantos problemas. Y después de todo, el conde era una persona muy aterradora. Rebeca dijo que lo había pensado todo, y que tenía un plan y que le pedía ayuda. Y luego la niña sugirió que su madre se uniera al negocio y fuera más independiente económicamente. Pero seguro que te contará todos los detalles un poco más tarde, solo con la condición de que no se lo diga a nadie. Mamá se fue, ya estaba oscuro, y Cana preguntó si estaba sofocante en el baño de mujeres. Ella respondió que era un poco porque no podía salir por su pierna. Cana tomó a la niña en sus brazos y dijo que resolvería este problema ahora. Rebeca quedó gratamente sorprendida por la devoción de su criada. Cana le aseguró que el perro se había ido
y que sus perros no estaban vagando por la zona. Ella sacó a Rebeca afuera con bastante rapidez. Entonces, Cana dijo que ahora sería sus piernas y preguntó a dónde le gustaría ir a la dama. Entonces, Rebeca pidió que la llevaran a su lado del jardín de rosas. La muchacha le preguntó a la sirvienta por qué no le preguntaba nada y no estaba interesada. Cana respondió que confiaba completamente en la dama y que si decidía ir al infierno, la seguiría en silencio. Luego añadió que no deseaba ningún mal y que estaba sirviendo fielmente y que no necesitaba preguntas innecesarias. Cana sugirió que se sentaran en el banco más cercano, ya que habían caminado una gran distancia desde el palacio. Pero de repente Cana oyó pasos cerca. De la sombra de la linterna apareció la figura de un hombre con una capa negra. Era Robert Crowley, uno de los seguidores de Kadir y el fiel perro del conde. Saludó a la señora y le dijo que era una tarde agradable para dar un paseo. Pero Rebeca no creyó en su bondad y dijo que sabía perfectamente que él la estaba observando, al igual que muchos de los sirvientes. Pero el joven intentó defender su derecho y afirmó que simplemente salió a tomar el aire. Entonces Rebeca dijo que era difícil llevar un apellido que no te gusta, pero al mismo tiempo ayudarlos. El joven preguntó cómo la señora conocía tales detalles de su vida, pero añadió que no solo lo sabía, sino que podía ayudarlo. Rebeca sonrió y dijo que no estaba en la mejor forma en este momento, pero que estaba segura de sus palabras. El tipo miró a la señora con desconfianza. Ella estaba diciendo cosas que él había mantenido en secreto. Ella le preguntó si era fácil para él ser seguidor de Kadir y saber que la familia estaba en peligro. Rebeca agregó que sabía que los padres del niño estaban bajo llave en el GAF, pero ella tiene información importante y está dispuesta a compartirla. En la vida pasada de Robert, el conde lo mató, y la razón supuestamente fue el amor del chico por Rebeca. Cuando los padres de Crowley asistieron al funeral, tenían tatuajes de ojos de búho en la frente. Este símbolo indicaba que eran una línea de seguidores de Kadir, pero Robert tenía una cicatriz en la frente que cubría este tatuaje. Lo más probable es que el tipo estuviera ocultando su participación. Anteriormente, las personas que tenían este tipo de tatuajes eran castigadas y para evitar ser identificadas se ataban pañuelos. Robert Crowley dijo que la dama estaba tratando de ser como el conde, y lo más probable es que él fuera quien le dio esta información. Quería acercarse, pero Cana bloqueó la visión de Rebeca. La niña se rió y dijo que no se veía muy bien en ese momento, pero pidió que le dieran un bolígrafo y papel. Ella rápidamente escribió algo en un trozo de papel. Ella lo dobló cuidadosamente y le entregó el paquete al joven. Preguntó qué era y por qué debía aceptar esa nota. La niña explicó que allí había una pista que había estado esperando durante mucho tiempo y que le ayudaría a encontrar a sus padres. El hombre se rió y dijo que ya no caería en semejantes trucos, pues el conde se había burlado de él tantas veces. La muchacha volvió a pincharlo en el pecho con la nota y le dijo que no estaba bromeando y que no estaba mintiendo. El tipo tomó el paquete, pero dijo que no podía ser tan ingenuo, que ella había proporcionado la información primero. La muchacha dijo que no sabe que él es seguidor de Kadir y que ellos no engañan ni traicionan. Pero el hombre señaló su frente y dijo que la cicatriz era señal de la eliminación del tatuaje y que hacía tiempo que había abandonado esa creencia. Pero la muchacha respondió con calma que quería vengarse del conde y que no podía hacerlo sola. Robert Crowley dijo que había estado sentado en el pozo durante mucho tiempo, esperando vengarse del conde. Se burló de él tantas veces y le dio falsas esperanzas de una vida normal. La muchacha dijo que cree que el bien triunfa y que la principal arma es la unidad de fuerzas. Ella extendió su mano hacia el chico en señal de cooperación, lo que lo sorprendió un poco. Dijo que ni siquiera podía soñar con vengarse, especialmente en alianza con una dama tan hermosa. El chico se quedó parado un rato, como si estuviera pensando en la propuesta, y luego cayó de rodillas ante la dama y dijo que estaba dispuesto a servirla fiel y verdaderamente durante todo el tiempo que fuera necesario. Se estrecharon la mano y ella le pidió que averiguara toda la información posible de los perros que rodeaban a Jeffrey. Y Cana se apresuró a llevar a la dama de regreso a la habitación para que ninguno de los sirvientes sospechara nada. Pasó algún tiempo, llegó un nuevo día. Rebeca tenía en sus manos una lista completa que Robert había logrado recopilar. En la lista de perros estaba una mujer llamada Grace Duncan, la criada jefa. Se distinguía entre todos los cortesanos por su gran apego a la familia del conde. Rebeca leyó la información y no podía creer lo que veía. Había mucha información nueva para ella.
A medida que pasaba cada nueva página, el rostro de la señora se llenaba de un horror salvaje. Por un momento se apartó de la ventana para digerir de alguna manera la información que había recibido. Luego volvió a leer algunas de las páginas para recordarlas con más detalle. Y luego llamó a la criada y le entregó todos los documentos. Cana preguntó qué necesitaba hacer con estos papeles. Rebecca respondió que simplemente necesitaban ser destruidos para que nadie más pudiera descubrir nada. Rebecca también preguntó dónde estaba el conde ahora, y Cana respondió que se había ido y era hora de actuar. En ese momento, Grace Duncan estaba regañando a varias sirvientas en el patio. Estaba extremadamente insatisfecha con su trabajo. Pero entonces Cana apareció en su campo de visión, dirigiéndose al ala de la casa donde vivían los sirvientes del hombre. Duncan decidió ver qué estaba pasando, pero no había nada sospechoso. Rebecca estaba en su habitación. Mientras tanto, Rebecca se encontraba con Robert en el patio trasero, vestida de niño. Le entregó un pequeño paquete y le dijo que el conde no regresaría durante mucho tiempo y que podía irse tranquilamente sin ser notada. Solo le pedí que tuviera mucho cuidado y estuviera más atenta con la gente. Le mostró un pasaje bajo los cimientos de la casa y le dijo que podía usarlo para salir del palacio sin ser vista. Y ahora ella ya estaba sentada en el carruaje, feliz de que todo iba según lo planeado. El carruaje se alejó y su casa quedó atrás. Ella sintió una cierta libertad. Nunca antes y sola había ido tan lejos. El carruaje se detuvo y la muchacha preguntó el nombre del hombre que la llevaba. El hombre se rió y dijo que era Adolf y que vendía granos de café cerca. El hombre se fue y ella le dio las gracias nuevamente. Al llegar al lugar que necesitaba, vio una casa muy linda y extraña en el bosque. Había carteles por todas partes con mensajes como «Prohibido el paso», «Esta es propiedad privada». Incluso en esa vida, recordó a un botánico que trabajaba en la investigación de la hierba garra del diablo. Lo más probable es que este fuera su laboratorio, donde no dejaba entrar a nadie. Ella comenzó a tocar la puerta. Después de muchos golpes, la puerta se abrió y el señor McQueen apareció en el umbral. La niña percibió inmediatamente un fuerte olor a cigarros y empezó a toser un poco. McQueen miró a la chica vestida de chico de la cabeza a los pies y continuó fumando su cigarro. Ella comenzó a componer una leyenda sobre cómo llegó aquí para ofrecer cooperación. Pero el señor McQueen dijo que ya era el 10º este mes y no tenía nada nuevo que ofrecer. Le aconsejó al joven que se marchara rápidamente y no perdiera el tiempo en charlas vacías. La puerta se cerró de golpe, y entonces Rebecca recordó que no había conducido con las manos vacías y volvió a llamar a la puerta. Al escuchar al joven ofrecer papas al horno, el señor McQueen felizmente invitó al joven a pasar. Había muchas plantas dentro, estaban sobre mesas en los alféizares de las ventanas y había un fuerte olor a tabaco. Mientras devoraba la patata asada, el botánico se mostró muy complacido y se volvió más conversador. Rebecca notó inmediatamente que McQueen leía mucha literatura sobre la hierba que a ella también le interesaba. El botánico terminó su obsequio y comenzó a preguntarle al joven qué negocio había traído el camino hasta allí. Rebecca se sobresaltó desde lejos y primero tomó el libro y comenzó a decir que había oído mucho sobre la hierba milagrosa. Luego pasó a las plantas y, utilizando el conocimiento de su vida pasada, notó que faltaba algo. Había manchas en las hojas y supuso que el aire de la habitación era bastante seco. Al señor McQueen no le gustó esto y decidió que se trataba de algún tipo de espía enviado por el conde para comprobar su investigación. Había cierta tensión en el aire y el botánico expresó directamente su descontento. Dijo que el conde había enviado repetidamente a su gente a comprar su obra, pero no la vendía. La niña se rió y continuó con voz de hombre, diciendo que no iba a comprarlo, pero que quería ofrecer cooperación. McVean preguntó qué tipo de colaboración podría haber entre un joven y un simple botánico. Entonces se puso cauteloso y miró fijamente al chico que estaba sentado frente a él. Rebecca dijo que su amo, según la leyenda, quiere invertir dinero en el cultivo de la hierba garra del diablo, y su jefe está dispuesto a construir un invernadero en Montpellier, la mejor ciudad portuaria. Luego añadió que podría realizar sus experimentos con más detalle y que el jefe estaba interesado en procesar las hojas de esta hierba. McQueen no se calmó y acosó al joven con preguntas sobre si el conde era este jefe que estaba tramando algo malo. Pero entonces Rebecca dijo que tal vez el botánico podría ofrecerle una taza de té en el camino. McQueen inmediatamente saltó de su asiento y se disculpó por ser un anfitrión inhóspito.
Al quedarse sola, la niña notó una pila de cuadernos. Abrió uno, y de inmediato se encontró con experimentos realizados por un botánico, exactamente en la dirección que le interesaba. Ella leyó atentamente y trató de recordar. En ese momento, McQueen trajo un vaso helado, y reanudaron las conversaciones sobre una posible cooperación. Pero entonces, la muchacha dijo que el botánico necesitaría sujetos de prueba para sus experimentos, y él se atragantó. Mientras limpiaba el té derramado, McQueen preguntó nuevamente qué quería decir el joven. Reiteró que para obtener resultados más precisos se necesitarían sujetos de prueba. Después de terminar su té, se sentaron uno frente al otro, y mirándose a los ojos, Rebecca le preguntó si estaba listo para hacer un trato. Se levantó de su silla y dijo que quería saber qué clase de empleador era tan reservado y generoso. Rebecca dijo que todo tiene su tiempo, pero necesitaba saber la respuesta exacta. Los hombres del conde una vez intentaron seducirlo, y él es muy cauteloso con los tratos. McQueen, ajustándose las gafas, repitió su pregunta, queriendo saber quién estaba tan persistentemente interesado en su trabajo. La niña le tendió un colgante de oro con la imagen de un gato. Al tomarlo en sus manos, el botánico dijo inmediatamente que esta era la familia Johannes más influyente. Hizo una reverencia a la muchacha, que había estado actuando como un chico todo este tiempo, y le preguntó dónde debía firmar los papeles. En ese momento, un carruaje llegó al palacio de Julián. Era la madre de Rebecca. Estaba impresionada por la escala del castillo del duque. Ella acudió al duque a petición de su hija para concluir también un acuerdo de cooperación. El duque se sintió halagado y complacido por este encuentro. Se sentaron a la mesa de negociaciones y tomaron una taza de té. La madre de Rebecca primero expresó su preocupación por su hija y lo que le preocupaba con respecto a toda esta guerra contra el conde. El duque dijo que apoya a la dama en todo y que le brindará la máxima ayuda y apoyo. Convirtió la conversación en una broma para aliviar la tensión y le preguntó a mamá si tenía miedo de dirigir un negocio. Dijo que cuando se reunió con Rebecca, ella inmediatamente dijo que transferiría todos los poderes importantes a su madre. La muchacha dijo que durante todo este tiempo, su familia fue apoyada por su madre y sus escasas, pero todavía escasas, inversiones. Ella no quería que su patrimonio se arruinara. Lo consideraba un recuerdo querido de su brillante infancia. Y el segundo punto era el refugio de Libert. Quería hacerlo lo más valioso posible. El duque preguntó qué deseos y planes había respecto a crear un negocio. La mujer entregó un trozo de papel que resumía sus pensamientos sobre el refugio. El duque lo estudió atentamente y preguntó en qué se había guiado la mujer al hacer este plan. Ella respondió que todo era sencillo, y partió de la base de que a ella misma le interesaría el tema. Agregó también que sugirió lo que podría ser de interés para damas como ella. El duque dijo que la lujosa renovación atraería inmediatamente la atención y comenzarían los chismes, y el conde expondría su plan. La mujer explicó que las habitaciones deberán ponerse en funcionamiento de forma gradual, cubriendo así el coste de la reforma. Y luego añadió que no es necesario hacerlo todo demasiado rico de inmediato, para no llamar demasiado la atención. La mujer tenía espíritu emprendedor y estaba segura de sí misma. La madre de Rebecca entregó documentos con su trabajo y dijo que estos eran planes para el inicio. Julián añadió con una sonrisa que Rebecca había tomado la decisión correcta al elegir a su madre para dirigir el negocio. La mujer miró su reloj y dijo que ya tenía suficientes asuntos de negocios por hoy y que era hora de irse. Pero entonces se volvió bruscamente hacia el duque y le preguntó qué era lo que le atraía de Rebecca. La pregunta lo confundió un poco y pensó en ello y se volvió a preguntar. Y luego, después de una breve pausa, respondió que Rebecca era una mujer increíble. Mamá no esperaba tal respuesta y preguntó si lo había entendido correctamente. Y entonces Julián, sin dudarlo, respondió que ella era la mujer más increíble que había conocido. Mientras tanto, el sol ya se estaba poniendo. En el patio trasero, Rebecca acababa de regresar del botánico y Robert la estaba esperando. Le sujetó la ropa y le advirtió que el conde aún no estaba allí, pero que no valía la pena correr más riesgos. Rebecca se rió y respondió que esta reunión era demasiado importante y no podía delegarla en nadie más. Ella se puso ropa de sirvienta y notó que el chico sostenía un ramo de flores y preguntó para qué era. Le dio la diarrea con té, diciendo que era solo una precaución, por si acaso. Y ahora ya están subiendo las escaleras. Hay silencio por todos lados, y Rebecca se alegra de que todos estén ocupados con la cena.
Pero de repente, como de la nada, aparece la criada jefa. Ella llama a Robert y le pregunta hacia dónde se dirigen los sirvientes. Robert no perdió la compostura y dijo con calma que la criada estaba trayendo té para la señora. Habiendo escuchado la respuesta, añadió que no se debía hacer esperar a la señora. Luego añadió que ya que iban a subir, debían informar a Madame que Lady Fiola vendría de visita mañana. Madame Fabiola Devonshire, madre cariñosa y esposa amorosa y amada, y también, al mismo tiempo, la suegra más terrible para Lady Rebecca. Cada vez que venía de visita, se burlaba de su nuera y se ofrecía a recoger las delicias del té del suelo. Pero los secretos no se podían ocultar en el palacio, y cuando Geoffrey se enteró del comportamiento de su madre, la expulsó inmediatamente. Y luego llegó el día siguiente y le prepararon una silla de ruedas a la señora para que pudiera salir a caminar. Geoffrey estaba muy feliz de poder sentar a Rebecca y decirle que todo estaba según la recomendación del médico y que se recuperaría pronto. Pero luego añadió en voz baja que había una cadena atada a las ruedas y que su longitud era la adecuada para caminar alrededor del jardín y no más allá. La conversación de la pareja fue interrumpida por el mayordomo, quien anunció que Lady Fabiola había llegado. Geoffrey se apresuró a agarrar el cochecito y dijo que habían cambiado de opinión sobre salir. Pero Rebecca lo interrumpió y le dijo que, por el contrario, quería ir a saludar a su madre. Cuando la cana trajo a la dama al jardín, ya se estaban gestando serias pasiones entre Alicia y Lady Fiola. Al principio dijo que el té estaba demasiado frío y pidió más. Alicia aceptó rápidamente y sirvió una nueva taza, pero después de tomar un sorbo, la señora dijo que el té estaba demasiado caliente. Alicia se levantó silenciosamente de la mesa, se acercó a la criada y le dio una bofetada en la cara. La suegra se sorprendió y preguntó por qué la niña hizo eso, a lo que Alicia respondió que las constantes quejas sobre el agua y el sabor del té eran todas traídas por la criada, por lo que la culpa era de ella. Lady Fiola se enojó y comenzó a gritar que era inmediatamente obvio que la muchacha no tenía buenos modales, ya que era de bajo origen. Pero incluso aquí, Alicia no perdió la compostura y dijo burlonamente que la mujer no era muy alta y que su hijo quería comunicarse con ella. En este punto, Rebecca se unió a la conversación y dijo que necesitaba ser más respetuosa con su suegra. Fabiola Devonshire se quedó allí, sin saber qué decir. No había esperado tal descaro de su segunda esposa. La atención de las muchachas se dirigió a Rebecca, a quien la criada había traído. La suegra dijo inmediatamente que había oído hablar de las heridas de la niña y le preguntó cómo se sentía. Rebecca les agradeció su preocupación y dijo que ahora todo estaba bien y que no había razón para preocuparse. Y así los tres se sentaron y bebieron té. Al tomar un sorbo, Rebecca se dio cuenta de que ese té le resultaba muy familiar. Ella miró a su suegra y pareció guiñarle un ojo. Entonces volvió su mirada hacia Alicia, y ella había ideado un plan para estar sola con su suegra por un rato. Ella tiró con fuerza del borde libre del mantel, y la niña tiró la taza y derramó agua caliente sobre su mano. Rebecca puso cara de culpa y dijo que había tocado el mantel sin querer. Alicia estaba hirviendo de ira, prácticamente hirviendo y gritando que la señora quería matarla. Ella salió corriendo gritando que necesitaba urgentemente un ungüento para quemaduras. Rebecca se quedó sola con su suegra y dijo que Alicia, aparentemente, estaba nerviosa por la reunión. Pero Lady Fiola dijo que entendía que sus acciones tenían un propósito. ¿Pero con qué propósito? ¿Eran celos? La condesa dijo que después de la aparición de su segunda esposa, se sintió abandonada e innecesaria. Por primera vez, mi suegra mostró cierta comprensión y dijo que esta niña realmente la había destrozado mucho. Y luego añadió con una sonrisa que la condesa aquí seguía siendo solo Rebecca y nadie podía ocupar su lugar. La condesa cambió de tema y habló del té. Dijo que sentía un sabor familiar y preguntó si su suegra lo había preparado. Ella aceptó de inmediato y dijo que tenía muchos suministros y que podía compartirlos con ella. Mientras colocaba la lata de té en la cómoda, se dijo que sería mejor no recurrir a ella, pero de repente notó la silueta de un gato en la ventana. Abriendo la ventana, fue a servirse un poco de leche que le había traído Cana, porque los gatos la beben. Pero cuando levantó la vista de la jarra de leche, era Julián, no el gato, quien estaba frente a ella. Antes, Julián recibió un saludo de cumpleaños de su hermana. La carta incluía un dibujo en el que los representaba felizmente rodeados de gatos. Todos los años en el cumpleaños del duque, Lily hacía esto.
pero él no lo aceptó. Croa le preguntó qué tirar. Al salir de los aposentos del duque, se sintió aliviado al decirle a la criada de la puerta que Julián había dejado un regalo. Luego dijo que había cambiado mucho últimamente, y esta acción también era incomprensible. Mientras tanto, tras las puertas de la habitación, el duque se emborrachaba con vino en su día. Entonces, escuchó pasos suaves y se dio cuenta de que era su gato Leo quien había llegado. Saltó al sofá y miró al dueño, y lo miró, pero ya estaba un poco borracho. El duque dijo con cierto resentimiento que el gato supuestamente era su segunda alma gemela, pero no quería entenderlo. Miró fijamente a los ojos y dijo que él mismo era el más fuerte de la familia para la continuidad de la descendencia. Y el gato es un alma inmortal, que fue enviada a este mundo solo para ver cómo morirán estos herederos. Julián se acercó a la mesa y continuó hablando consigo mismo sobre cómo tenía algún tipo de poder, pero no podía usarlo adecuadamente. Aquí Leo, sin pensarlo, golpeó la alfombra con su pata peluda y maulló algo, y finalmente dijo que había dado un regalo. Y así, el duque se encontraba frente a la condesa, y él mismo no entendía cómo había sucedido aquello. La niña le preguntó cómo había entrado, si hacía apenas un minuto había un gato allí. El duque quiso responderle algo, pero ella se apresuró a taparle la boca con la mano. Ella escuchó pasos afuera de la puerta de su dormitorio, y eso la alertó. En este momento de silencio, el duque tuvo la oportunidad de disfrutar de la belleza de la condesa. Cuando la muchacha le soltó la mano, el duque comenzó a lamentarse porque no entendía cómo había sucedido todo. Se sentó en la cama y dijo que Leo había arreglado todo esto usando su habilidad de teletransportarse. Julián miró a la condesa y continuó diciendo que eran almas gemelas con el gato y podían cambiar de cuerpos. Entonces, Rebeca le preguntó por qué no podía regresar por el mismo camino. Pero el duque explicó que no era tan sencillo como parecía a primera vista. La teletransportación consume mucha energía y es imposible recuperarla inmediatamente. Es necesario recuperarse durante unas 3 horas. La condesa le pidió que le prometiera que, tan pronto como recuperara sus fuerzas, el duque regresaría inmediatamente a su casa. Dijo que por supuesto, porque no era seguro para él allí, y no iba a poner en peligro a la condesa. Pero luego dijo que podían hablar de sus asuntos conjuntos por ahora, y le preguntó cómo estaría si necesitara salir. La condesa dijo que intenta pensar en todas las situaciones posibles. El duque estaba un poco borracho y tenía muchas ganas de hablar. Durante la conversación, volvió a recordarle a la condesa que tenían 3 horas para hablar, y luego se rió y dijo que trataría de no molestar demasiado a la niña con su presencia. Era muy de noche. La luna brillaba, y desde la ventana abierta se oía el apenas audible canto de los insectos. El duque dijo que el gremio comercial pronto estaría listo y que la condesa tendría que estar allí, pero ella no fue. Mostró su pierna herida y dijo que de todo hay salida. Lo principal es no arriesgar la vida. Y luego añadió que para liberarse del conde, estaba dispuesta a correr riesgos y probar cualquier camino. Rebeca agregó con tristeza que la parte más difícil fue tomar la decisión de irse. El duque la miró y se dio cuenta de que la condesa era una persona muy profunda y sincera. Aclaró que estaba tan alterada que estaba dispuesta a arriesgar su vida fingiendo estar herida para evitar el contacto con el conde. Pero luego se animó y dijo que haría todo lo posible para acortar su sufrimiento. Rebeca alborotó ligeramente el cabello del duque y dijo que no había cometido ningún error al pedirle ayuda. Él tomó su mano entre las suyas y el silencio flotó en el aire. Desde afuera parecían una pareja enamorada. Y un poquito más tarde, el duque quiso besar a Madame. Pero de repente un gatito estaba acostado en la cama frente a Rebeca y lamiéndose la pata. Agarró al gatito en sus brazos y se sorprendió de que 3 horas hubieran pasado tan rápido. Y el duque, en estado de confusión, se encontró en su cama. Cayó sobre la blanda cama, se cubrió los ojos con las manos y pensó durante largo rato en su repentino encuentro con la condesa. Mientras tanto, un nuevo día había amanecido en algún lugar cercano. En la mesa estaba sentado Croa y una linda chica que estaba hablando y tratando de causar un escándalo. La muchacha recordó insistentemente que se suponía que ella era la testaferro del gremio comercial. Pero Croa no se dio por vencido y dijo que no decidía, sino que se limitaba a ejecutar lo que el duque le decía. Aquí el chico se atragantó con el café que había bebido, porque la chica amenazó con contarle que le habían arrancado un mechón de pelo a Leo.
La muchacha dijo que ahora el duque entendería por qué se había quedado calvo recientemente y quién era el culpable. Croa no tuvo más remedio que compartir todo lo que sabía y poner al día a la chica. Al día siguiente, Jeffrey se despidió de sus esposas porque tenía que partir por negocios. Se disculpó con Rebecca, porque ahora ella tenía dificultades para moverse en silla de ruedas. A Alicia le dijeron que no se involucrara en escándalos como el de las palizas del otro día. Ella sonrió en respuesta. Jeffrey les dijo a las chicas que se llevaran bien y no pelearan entre ellas hasta que él llegara. Aquí Rebecca se dio cuenta, por la conversación de ayer con Julián, de que pronto se abriría el gremio comercial y tenía la oportunidad de irse. El duque dijo por la noche que todo estaría listo cualquier día. Antes incluso de poder enviar al conde de viaje, ella ya estaba toda sonriente pensando en sus próximos planes. Al regresar a sus aposentos, Cana le entregó una nota. La nota decía que el jefe interino del gremio comercial estaba esperando a la dama para conversar y abrir el asunto. Y entonces recordó que cuando estaban despidiendo a Jeffrey, había una criada en la calle junto a ellos. Su apariencia era idéntica a la de la condesa. Después de un rato, la condesa llamó a la dirección indicada. La joven abrió cordialmente la puerta y nos invitó a pasar. Se sintió muy avergonzada cuando vio a la condesa frente a ella. Rebecca se presentó en respuesta y dijo que quería hablar sobre el gremio comercial. La muchacha dijo tímidamente que ella era la figura decorativa que actuaba como líder del gremio. La condesa se sentó y dijo que el socio principal aquí era una muchacha y que ella simplemente había venido a conocerlo. La joven miró y se sorprendió de que la conversación transcurriera con tanta facilidad. Pensó que tendría que luchar mucho para recuperarla. La condesa preguntó bajo qué condiciones la muchacha aceptaría firmar un contrato. Esto sorprendió aún más a la muchacha, porque su hermano dijo que la condesa estaba tomando el pelo al duque. Rebecca ofreció un porcentaje bastante favorable de las ganancias, ya que ella solo sería una informante. La muchacha quedó gratamente sorprendida y por supuesto aceptó sin dudarlo un segundo. La condesa entregó una hoja de papel y dijo que era una lista de cosas que pronto serían muy caras. Después de leer la lista, la niña estaba un poco confundida, porque algunos artículos ni siquiera estaban disponibles. Y el segundo punto es, ¿por qué la condesa está tan segura de que alguien le preguntará sobre estas posiciones? Rebecca se rió y dijo que podía considerarla una psíquica, pero que pronto encontrarían a alguien que la comprara. Luego agregó que la niña tendría que establecer ventas, pero también lograr que algunos artículos solo pudieran comprarse a ellos. La muchacha dijo que intentaría justificar plenamente la confianza depositada en ella. Rebecca se disculpó, pero dijo que no tenía más tiempo y tenía que correr. Al despedirse, la condesa sonrió ampliamente y dijo que todos los informes podían ser transmitidos al duque. La muchacha se sorprendió mucho, porque había oído que la condesa era demasiado exigente, pero resultó no ser así. Según su hermano y los rumores, la relación entre el duque y la condesa era bastante complicada. Mientras tanto, el duque mantenía negociaciones con su majestad imperial. Él, a su vez, quedó muy sorprendido por la repentina llegada del duque. El duque dijo que había decidido renunciar a la iglesia. El emperador se sorprendió por esta decisión, ya que le había instado repetidamente a hacerlo, pero de repente solo le preguntó por qué. Dijo con una sonrisa que apareció una persona que lo empujó a tomar esa decisión. El duque recordó que tenía mucho oro en sus manos, pero esto no le ayudó a deshacerse de su miedo a no ser nadie sin un regalo. Y días antes, Rebecca le había demostrado con su propio ejemplo que el cambio requiere ante todo deseo. La conversación continuó de una manera muy tranquila e interesante para todos. El emperador dijo que siempre estaba contento con esas cosas y saludó con la mano a sus mayordomos. El emperador preguntó cuáles serían los métodos exactos y qué haría exactamente el duque ahora. Julián miró y dijo que era necesario sembrar una nueva semilla de religión. Luego mostró un periódico donde se describía detalladamente que Papa Desrachino. Este periódico describió con gran detalle cómo un ministro de la iglesia ya se había casado por quinta vez. Pero antes de eso, su actual esposa estuvo comprometida con el famoso artista Varinik. El emperador tomó el periódico y concluyó que el papa hizo eso porque tenía influencia. Julián lo confirmó, pero dijo que no podía afrontar esta situación solo. El emperador preguntó qué necesitaba y añadió que el Club Imperial Mont Blanc le ayudaría. Al despedirse del emperador, Juliano se reprochó no haberlo hecho antes. Croa volvió a preguntar qué influencia ejercía la condesa sobre él, pero el duque ya no lo escuchaba.
Mientras tanto, después de la conversación, Rebeca caminaba lentamente por la calle. A unas cuadras de distancia, un niño acompañaba a su madre al trabajo. La muchacha llegó a su panadería. El joven le dijo que ya había un cliente esperándola. La niña vio a Rebeca y quedó un poco aturdida. Rebeca dijo con mucha alegría y dulzura que el lugar de Margaret era muy acogedor. Pero la muchacha no estaba especialmente de humor para dialogar y dijo que interrumpía su trabajo, sobre todo sin avisar. Rebeca respondió entendiendo que lo sabía todo, pero de otra manera nadie la habría dejado entrar sola a la ciudad. Ella recuerda que Margaret solía odiar a Rebecca Devonshire, pero personalmente no siente mala voluntad hacia ella. En la casa de la niña había una enorme estatua de la diosa Daphne, que Devonshire quería, pero cuando el conde vino a comprar la estatua, el padre de la muchacha se negó, e inmediatamente después de esto, la mansión se vio envuelta en un terrible incendio. Nadie en la familia sobrevivió a ese incendio, excepto la propia Margaret. Rebecca dijo que vino con una oferta y una oportunidad para expandir su negocio. La condesa tomó a la niña de la mano y sinceramente quiso ofrecerle ayuda y recibir apoyo. Pero Margaret retiró la mano y dijo que era perfectamente capaz de arreglársela sola, sin necesidad de ayuda. Rebecca la comprendió, pero también quiso recompensarla por su ayuda. Después de todo, cuando la condesa tuvo una hija en esa vida, Margaret la ayudó con la comida casera. Ella le agradeció por el té y le dijo que podría pensar en la oferta. Se despidieron dulcemente y la condesa dijo que ya era hora de irse. Margaret le dio algunos pasteles para llevar y Rebecca decidió que, ya que no podía llevarlos a la finca, al menos debería probarlos. Pero de repente, en algún momento, sintió que alguien la agarraba por el hombro. Ella se inclinó hacia adelante para responderle al agresor, pero Julián se paró frente a ella. Rebecca preguntó horrorizada cómo había acabado el duque en el mismo lugar donde ella estaba. Le pidió que fuera hasta el carruaje, que estaba parado cerca, y allí la miró y pensó si debía contarle lo que había hecho. Pero entonces se escuchó la voz de Croa, y dijo que había comprado todo lo que el duque había pedido. Y entonces apareció en el vagón comida, que solo se puede comprar en el mercado. Rebecca estaba interesada en la comida, y era difícil ocultarlo. El duque ofreció a la dama al menos probar algo. Ella quería negarse, pero su estómago le decía lo contrario. Julián sugirió probar el shashlik más delicioso según la gente local. Ella lo tomó modestamente y dijo que si era solo un trozo pequeño, entonces ¿por qué no probarlo? El duque miró a la condesa y le pareció como si estuviera mirando a un niño pequeño que comía con avidez. Habiendo recuperado un poco el aliento, la muchacha se rió y dijo que hacía tiempo que no comía nada más delicioso, pero que gritaba para volver. La condesa, muy cansada, avanzaba lentamente hacia la casa. Pero entonces, su ensoñación fue interrumpida por sospechas de que parecía que había regresado en el momento equivocado. Y sus temores estaban justificados. El carruaje de Geoffrey estaba parado cerca de la entrada. Regresó antes de lo esperado. Al entrar al palacio, inmediatamente preguntó al mayordomo si la condesa estaba en su habitación. Él respondió que ella estaba descansando y necesitaba ser advertida, pero el conde dijo que él mismo haría todo. Pero de repente se quedó paralizado en las escaleras, al oír que alguien más entraba en la habitación de Rebecca. No le gustó y lo encontró sospechoso. Tan pronto como el conde abrió la puerta del dormitorio de su esposa, ella inmediatamente se arrojó sobre su cuello y le dijo que lo extrañaba mucho. Lo primero que le preguntó el conde fue cómo caminaba si le dolía la pierna. La niña dijo que había estado ejercitando un poco su pierna en secreto y que ahora podía moverse sin silla de ruedas. El conde abrazó a la niña y también le dijo que la extrañaba y que estaba contento de que estuviera mejorando. Cana estaba de pie en la esquina de la habitación y fue ella quien confundió al conde. Nadie venía aquí excepto los sirvientes. Rebecca se rió y preguntó por qué su marido había regresado antes. El conde inmediatamente la captó por sus palabras y aclaró que había insatisfacción en su voz, lo que significaba que no estaba contenta. Ella se rió y dijo que parecía que lo estaba haciendo, al contrario, estaba muy feliz. Él aceptó su respuesta y sonrió. Luego se acercó y le dijo que tenía que irse al amanecer y por eso quería pasar la noche a solas con ella. El conde continuó diciendo que para facilitarle las cosas a Madame, él mismo iría a verla. Pero en ese momento, la condesa estornudó. El conde pensó unos segundos, con la mirada fija en un punto, y luego decidió irse y dijo que sería mejor esperar hasta que la condesa se recuperara completamente.
Antes de que la puerta se cerrara, Rebeca cayó de rodillas. Cana se asustó y corrió hacia la condesa. Rebeca dijo que estaba bien, que solo estaba cansada hoy. La criada dijo que estaba muy preocupada, que debía tener más cuidado, sobre todo porque casi se pierde en la llegada del conde. Pero su conversación fue interrumpida por un ruido proveniente del armario, y Cana inmediatamente se dio la vuelta. Cuando abrieron el armario, Susan sonreía con culpa desde dentro. Cana la ayudó con cuidado y se disculpó por haberse olvidado de ella por un momento. Por las molestias ocasionadas y por haber cumplido con su papel de condesa, Rebeca le regaló un collar. Mientras tanto, sola, Rebeca simplemente miraba por las ventanas y sus pensamientos estaban muy lejos. Recordó su encuentro con Julián y se encontró pensando en el duque muy a menudo. Y tarde por la noche, sentado en su cabaña, Jeffrey todavía no podía dejar de pensar que su esposa se había vuelto diferente. Recordó que cuando abrazó a la condesa, ella olía bastante desagradable, pero él no podía entender qué era ese olor extraño, porque se suponía que ella no debía ir a ninguna parte. De repente se dio cuenta de que podía oler el sudor de ella. Esto lo enfureció mucho, y empezó a sospechar que su esposa estaba tramando algo. Decidió que necesitaba protegerse y tiró del cordón. La doncella jefe apareció en el umbral de su oficina y dijo que necesitaba actuar antes de lo que esperaba, algo que había estado posponiendo durante mucho tiempo. Jeffrey decidió salir a dar un paseo y se encontró con Alicia en las escaleras. Ella permaneció de pie en la penumbra y acarició su vientre embarazado. Luego se acercó a Jeffrey y le dijo que el niño también quería escuchar la voz de su padre antes de irse. Ella miró al conde con ingenuidad infantil y amor. Jeffrey se quedó paralizado de la sorpresa. Ni siquiera se dio cuenta de cuando Alicia se volvió tan hermosa. El conde conoció a la muchacha cuando llegó al pueblo en busca de un artista. Al bajar del carruaje, se encontró con Alicia, joven y vestida de civil. Estaba un poco confundida en el primer encuentro, o un poco cansada, pero todavía tenía los mismos ojos grandes. Tuvieron un romance fugaz y el conde no le prometió nada más. Pero después de un tiempo, la condesa vino a presentarle a su nueva doncella, y esta nueva muchacha resultó ser nada menos que la misma Alicia. El conde quedó sorprendido por su persistencia en lograr sus objetivos. Y después de un tiempo, ella se armó de valor y se acercó a él, sin tener miedo de su esposa, y le confesó sus sentimientos. Y ahora la miró a la luz de la luna, y ella era como algo nuevo para él. Ella sonrió sincera e infantilmente, y el conde también la miró con cariño. Pero en ese momento, en la penumbra, apareció la silueta de Rebeca en camisón. El conde pasó su brazo sobre los hombros de Alicia y la invitó a seguirlo a su habitación. Rebeca estaba sentada en la cama, vistiendo un hermoso camisón, cuando Cana entró y dijo que el conde y la criada habían entrado en la habitación. Al día siguiente, las chicas estaban charlando solas, y Rebeca le estaba dando a Alicia un consejo que tenía como carta del triunfo. Dijo que la niña siguió el consejo anoche y funcionó. El fantasma nocturno les ayudó a acercarse. Pero llegó el día de la partida del conde para una larga estancia con el emperador, y todos salieron a despedirse. Rebeca se quedó triste, y Cana dijo que la señora lloró toda la noche porque no pudo encontrar al conde por ningún lado. Pero luego Jeffrey dijo que quería darles regalos a sus esposas antes de irse. Las muchachas se quedaron allí confundidas. Esto no era propio de su marido. Pero en algún momento las chicas se encontraron esposadas. Jeffrey dijo que tendrían esas pulseras hasta que él regresara y que solo la criada jefa tenía la llave. Solo permite la remoción en casos de extrema necesidad. La ira, la rabia, la humillación, todo un espectro de emociones incomprensibles invadieron a Rebeca, pero ella permaneció en silencio. Algún tiempo después, Robert Crowley acudió a ella para una visita largamente esperada. Dijo que había encontrado a un hombre de la isla misteriosa que había logrado escapar. Robert dijo que nadie había logrado escapar de allí. En esta isla, Jeffrey mantiene como rehenes a los familiares de quienes le sirven de perros. Pero el rastro de este hombre se perdió, y en estos momentos Robert no sabe dónde buscar. Rebeca estaba un poco molesta. Estaba muy ansiosa por conocer a este hombre, y tal vez él les dio otra pista. Robert dijo que todavía intentaría encontrar cualquier información sobre él. Entonces la condesa se inclinó hacia el tipo y le preguntó si era un buen mentiroso. Robert se sorprendió por la pregunta, pero Rebeca le explicó que necesitaba desarrollar un rumor de que ella era una santa entre los perros.
Hay que convencerle de que ella tiene el don de ver el futuro y descubrir lo que ocurrió en el pasado. Mientras tanto, en algún lugar del laboratorio, el botánico señor McQueen estaba trabajando. Tiempo antes, Julián lo había traído aquí y le había proporcionado todo lo que necesitaba para trabajar tranquilo. Quedó terriblemente sorprendido por tanta generosidad y preguntó cuánto debía por tal oportunidad. Pero el duque no exigió el pago. También le proporcionaron comida y había platos para todos los gustos. Se sentía como si estuviera en un sanatorio, pero había un problema. Trabajaba durante días sin dormir. Y justo cuando me disponía a acostarme, Julián apareció en el umbral y me preguntó si había algún resultado del trabajo para poder dormir. El periodo de crecimiento de la hierba garra del diablo no era más que 2 meses, y un cambio tan repentino asustó al botánico. Pero al final todo salió bien para él, incluso en menos tiempo del previsto. Fue como si Julián lo sintiera y apareciera en el umbral del laboratorio. Tomó una maceta con hierba crecida. Dijo gracias y luego agregó que tenía derecho a un pago por su trabajo y entregó una bolsa con dinero. McBean miró la bolsa llena de monedas y no entendió. Primero el duque le gritó, y ahora le dio regalos generosamente. Es extraño. El duque dijo que el botánico era un buen tipo y que ahora podía confiarle la siguiente tarea. Julián preguntó si McQueen conocía la variedad de uva Rose. Él respondió que, por supuesto, lo sabía, ya que esa variedad estaba patentada por el conde. Julián dijo que necesitaba estudiar las uvas con mucho cuidado y hacerlas venenosas, y tiene una semana para completar esta misión. El botánico miró al duque con una sonrisa nerviosa en su rostro. Mientras tanto, los perros del conde, liderados por Roberto, charlaban en el patio. Como Rebeca había pedido, el muchacho comenzó a difundir rumores de que la condesa era una santa. Robert dijo que el incidente le ocurrió precisamente después de que la condesa le advirtiera que tuviera cuidado. Continuó diciendo que en apariencia ella se parecía a una diosa, tan bella y gentil. Pero no todos en esta empresa tenían la misma opinión. Uno dijo que todo era una mentira y una invención de Robert. Pero entonces se sumó el tercer sirviente y dijo que él también había notado algunas cosas extrañas en su comportamiento. Recordó que Rebeca le había dicho que debía tener cuidado con todo lo que tocara el cielo. Al salir, se dio la vuelta y dijo que las pruebas siempre se le dan a la gente común. Fue en ese momento que el chico no prestó atención a sus palabras, sino que simplemente las siguió con la mirada. Pero después de un rato, algo cayó directamente del cielo sobre el camino frente al hombre. Continuaron discutiendo la situación acaloradamente, como si se estuvieran probando algo el uno al otro. Robert observó cómo los chicos retomaban la leyenda inventada. Ya era muy de noche y la luna iluminaba el cielo. Rodrigo llegó a los aposentos de Rebeca. Él y Robert eran los perros del conde Joffrey. Cuando le preguntaron a quién quería jurar lealtad, respondió con calma que era a ella y a nadie más. Mientras tanto, en algún lugar de una residencia lujosa, el famoso artista estaba pintando su cuadro. El conde de Devonshire observó toda esta situación, pero no podía entender por qué. Si a él le habían encomendado vigilar la obra, había un guardia en la habitación. Cayó sobre la cama y empezó a pensar que aquello era más bien un exilio y que él era como un prisionero. Pero de repente recordó algo y metió la mano en el bolsillo del pecho. Sostuvo el medallón con la imagen de Rebeca en sus manos y pensó que deseaba estar con ella ahora, no aquí. Al día siguiente, el artista encontró al conde en su caballete. Lo elogió por sus hermosos bocetos y dijo que incluso estos bocetos a lápiz transmitían a la condesa maravillosamente. El conde dejó el lápiz y dijo que todo lo que hacía era terrible, mucho peor de lo que le había enseñado el maestro. Pero el artista Varinic siguió insistiendo en que el conde se calumniaba en vano. Pero de repente, Gaff miró enojado y preguntó cómo sabía que se trataba de un retrato de la condesa, ya que el rostro aún no era visible. El artista respondió orgulloso que todas las personas con talento querían que la condesa fuera su musa, y no necesariamente su rostro. Luego miró al conde y dijo que él, al igual que Rebeca, tenía rasgos bastante ideales. A Jeffrey no le gustó esto y abofeteó al artista, diciendo que no era una obra de arte. El artista levantó las manos y dijo que no lo había dicho con esa intención, pero que tenía una propuesta muy interesante. El hombre invitó al conde a convertirse también en rostro de su nueva pintura. El artista comenzó a dar muchos argumentos sobre qué exactamente podría darle la fama y cómo cambiaría su vida. Jeffrey se apresuró a declinar
y agregó que no quería ser utilizado como modelo. Pero después de mucha persuasión y explicación por parte del artista, el conde comenzó a pensar en ello. Se imaginó que aún más gente sabría de él y que su rostro se convertiría en una obra de arte invaluable. Lo único que más atormentaba al conde era la fecha límite. Realmente quería saber cuánto tiempo estaría allí. Mientras tanto, Julián ya estaba leyendo una carta de Varinic, que decía que el conde aceptó ser encarcelado por causa del arte. El duque se enojó y le dijo al sirviente que el conde debía ser encerrado sin comida ni bebida, y preferiblemente con cadena perpetua. Le entregó la carta al artista y le dijo que era necesario reforzar aún más la seguridad de Devonshire para que pudiera entender lo que significaba el encarcelamiento. Julián paseaba por la plaza de toros y pensaba que el encarcelamiento sería un tormento para el conde y comprendería lo que sentía Rebeca. De repente se detuvo con una copa de vino junto a la ventana y se preguntó qué estaría haciendo ahora la condesa. Imaginó esa dulce y tierna imagen de una mujer que revolucionó su conciencia, pero de repente un dolor agudo y sofocante lo atravesó en la zona del pecho. Se acercó a la mesa y sacó un frasco de medicina del cajón superior. Vertió un puñado de tabletas blancas en la palma de su mano y las tragó inmediatamente. Julián se sentó en una silla y comenzó a pensar que ese dolor cada vez era más fuerte y necesitaba rescatar a la condesa más rápido. Y entonces su mirada se posó en la etiqueta del vino. Esta botella de vino fue elaborada a partir de una variedad de uva patentada por Devonshire. Y entonces el duque se rió para sí mismo y dijo que incluso si el conde regresara del exilio, su vida nunca sería la misma. Y en ese momento, en algún lugar del castillo del conde, Rebeca deambulaba por el pasillo, pensando en el trabajo que había hecho y contando cuántos perros había logrado atraer a su lado. Solo quedaron el caballero base y la doncella principal, quienes eran demasiado leales al conde. Todos aquellos que se pusieron del lado de la condesa Rodrigo tienen parientes a quienes el conde mantiene como rehenes. Pero los otros tres tienen relaciones de deuda y hay una persona más de la que no se ha podido averiguar nada. Rebeca se preguntó si había hecho algo malo o si todo se debía a que la gente confiaba ciegamente en el conde. Pero ella decidió salir a caminar y escuchó un ruido. En la escalera, Alicia exigió insistentemente a la jefa de limpieza que le quitara las esposas. Pero ella se mantuvo firme y dijo que no había circunstancias bajo las cuales ella debía quitarle el regalo al conde. La niña dijo que estas pulseras le frotaban las manos y los increíbles arañazos eran solo la razón para quitárselas. Pero la criada dijo que la concha no podía frotarse, y si Alicia no se calmaba, se vería obligada a castigarla. Al darse cuenta de que la muchacha no conseguiría nada, decidió irse, pero dijo que la criada lo lamentaría mucho. En ese momento, Rebeca salió de la esquina y trató de fingir que no había oído nada. Las mujeres caminaron una hacia la otra, como enemigas acérrimas, pero al mismo tiempo intentaron sonreír un poco. Al pasar, la criada soltó la frase de que solo había cerrado los ojos 2 veces. Rebeca se giró y le preguntó qué quería decir. La criada repitió que nada escaparía a su atención en ese palacio y que no denunciaría al conde por las violaciones de la condesa. Rebeca preguntó por qué de repente había tanta indulgencia hacia ella. La criada jefa recordó que cuando su hija enfermó, fue la condesa quien convenció al conde para que le permitiera quedarse con ella. Pero ella le recordó una vez más que solo había prometido cerrar los ojos 3 veces, y 2 de ellas ya habían expirado. Un poco más tarde, la criada dijo que la condesa era demasiado especial y no como las demás. Pero no le comunicará al conde el rumor de que se considera una santa, como debería haber hecho. Rebeca dijo que no era necesario y que no le importaba, pero preguntó por qué la criada estaba tan apegada a esa casa. Ella dudó y dijo que sus padres habían invertido mucho en estas tierras y ella consideraba que era su deber servir a esta casa. Rebeca decidió despedirse de la criada con esta información, pero le recordó que le debía un deseo más. Al entrar en su dormitorio, la condesa quedó atónita por lo que vio. En el suelo, Cana luchó con Julian. La criada levantó su espada sobre el duque. Estaban tan ocupados con sus alborotos que no notaron a la condesa hasta que ella les pidió que le explicaran lo que estaba pasando. Mientras tanto, los acontecimientos nos llevan a la finca de los padres de Rebeca. La madre estaba muy confundida. Realmente quería ayudar a su hija lo más rápido posible. En ese momento, Theo, el marido de la mujer, entró en la habitación con cara muy confusa. Le preguntó si su amada esposa tenía otro hombre,
ya que había comenzado a salir de casa tan a menudo. Literalmente lloraba y decía que no podría vivir si su esposa lo dejaba. Pero la mujer dijo que su marido decía tonterías y se comportaba como un niño caprichoso. Las dos hijas y hermanas de Rebeca también entraron en la habitación y quisieron calmar a su padre. Dijeron unánimemente que su madre gana dinero y su padre la distrae con palabras vacías. La mujer tuvo que decir que sus hijas decían la verdad, pero eso era lo único que podía decir ahora. Ella le pidió a su marido que se levantara de rodillas y dejara de llorar, que no lo engañaba y que todo estaba bien. Mientras tanto, el gremio comercial estaba consiguiendo su primer gran cliente. La madre de Rebeca vino a comprobar la situación con la sal y decidieron no pedir más jarrones al proveedor. Tanisha estaba orgullosa de sí misma, le iba bien en todo, y especialmente después de recibir una carta con instrucciones y palabras de despedida de la condesa, me sentí aún más seguro. Y entonces llegó el día en que llegó ese mismo comprador. Hoy se suponía que el trato se realizaría. Los viñedos de Devonshire están siendo atacados por pulgones, amenazando con destruir la cosecha. La única forma de salvar la cosecha es con la ayuda de las mariquitas, pero resulta que no se encuentran por ningún lado. El gremio comercial de Tanisha es el único que se ocupa de su venta. La muchacha, habiendo escuchado el deseo del hombre, inmediatamente dibujó para él en un trozo de papel una suma con varios ceros. Pero él empezó a quejarse y a gritar que esto era un robo y que ella estaba tratando de sacar provecho de ello. Pero la muchacha fue convincente en sus argumentos. Pronto habría una fiesta y era necesaria la cosecha para hacer vino. Además, el propietario del viñedo es el mismísimo conde de Devonshire, y no lo abandonará si se pierden las uvas. Para concluir, añadió que era más fácil pagar la cantidad que pedía que esperar a que lo mataran por la pérdida de las uvas. El trato fue un éxito, y la muchacha envió un mensaje al duque diciéndole que el envío se había completado. En ese momento, el Santo Padre se acercó al duque. El duque quiso bromear sobre su vida familiar, pero recordó que su quinta esposa ahora estaba con un artista. Leo se acercó a los hombres y saludó al reverendo como un gato. Tomó su bastón mágico y dijo que, para no demorarse, comenzaría. Iluminó con la luz al gato, que cerró los ojos como si tuviera placer. El procedimiento se llevaba a cabo cada mes, pero cada vez el duque quedaba insatisfecho. El sacerdote se rió y dijo que esta vez todo fue mucho más rápido, y Leo estaba aún más tranquilo. Quería acariciar al gato, pero este siseó y casi mordió al hombre. Y el duque dijo que cada vez que la iglesia realiza este ritual, su vida se acorta. El Santo Padre intentó cambiar el tema hacia la necesidad del duque de tener herederos, pero dijo que como ya estaba todo hecho, prefería seguir con sus asuntos. El Santo Padre decidió gustosamente acompañarlo, para poder tal vez continuar la conversación que el duque evitaba. Cuando se le preguntó sobre los niños, el duque rápidamente dirigió el asunto al santo, diciendo que había muchas esposas y ni un solo heredero. Mientras bajaban las escaleras, los hombres oyeron un ruido y notaron una multitud de hombres. Había piedras del destino que, por cualquier donación, dirían qué tan exitoso sería el día. Todo esto ocurrió cerca del casino. Se había formado una fila bastante grande y pateaba a un hombre, por culpa del cual todo se detuvo. Croa preguntó si alguien todavía creía en esas piedras y luego perdió todo en el casino de la iglesia. Mientras los hombres discutían, un asistente se acercó al obispo y le susurró algo al oído. El hombre se despidió cortésmente y dijo que tenía un asunto urgente que atender. Julián se volvió hacia Leo y le preguntó qué había pasado. Leo dijo con indiferencia que el obispo había oído noticias de que la condesa podría ser una santa. El duque preguntó de qué condesa estaban hablando, porque si se trataba de Rebeca, entonces era la primera vez que escuchaba esa noticia. Mientras tanto, en los aposentos de la condesa había una delegación del séquito del clero y Robert Crowley. El obispo dijo que ahora recurriría al amuleto y a las oraciones, y todo se aclararía inmediatamente. La condesa se reflejaba en el amuleto como en un espejo,